Reacciona a la ceremonia del League of Legends, no sé qué, no sé cuánto, pum. Facilito. He bajado esto, que si no, demasiado blanco en mi cara, ¿no? Y parece que me hayan cumeado un poco. The team's ability to stay calm throughout this will be critically important. There you have it. We've run through every single one of the matches. ¿Queréis que lo deje con chat o sin chat? Es que el chat es un poco cringe, la verdad. Los chats de aquí son un poco cringers, ¿eh? ¿Habéis estado alguna vez en un evento del LoL de estos? Es una pasada. Yo he estado varias veces. 3. Final del split de no sé qué año en Madrid. En el All Stars de Barcelona. Y otra vez en Madrid en otra ocasión. Para semifinales, creo que fue. Pues mola muchísimo. Estuvo muy bien. Yo he tenido cerca a Faker. Por eso soy tan bueno jugando. Porque estar cerca de su área hizo que absorbiera cierta parte de su skill. Bueno, a ver si... Está tenso, pero... Vamos a estar aquí un ratito, gente. Pero bueno, me sirve. $1080p. Lo mejor para mis viewers, ¿no? La verdad es que The Call me acaba gustando bastante, ¿eh? Es que tiene mucho ese tono que me gusta a mí. Imagínate estar ahí, tío. Imagínate estar ahí, tío. Es que eres el main character de un puto anime, loco. Ahí en medio del estadio, así. Mientras pasa todo esto. Y con la música. I wish. Y vivir estas cosas en directo son otro rollo, ¿eh? ¿Te compraste pasaje mundial? Claro. A mí, o sea, esta mañana cuando he visto esta, a mí me han dado escalofríos, ¿no? Lo que pasa es que estoy bastante seguro que lo han hecho con playback, ¿eh? Lo digo por lo que acabo de ver ahora. Y por luego la actuación del Lil Nas. Que hay un momento que veo que era un poco así.
A ver, que también entiendo que lo quieren hacer perfecto y como está todo esto puesto aquí, tiene que ir muy coordinado la música con los efectos y tal. Pero bueno, playback es un poco ir a lo seguro o a lo más fácil, ¿no? Pero lo entiendo. Es que la skin de Pyke nueva es God. O sea, está súper bien, tío. Las nuevas skins en general son muy buenas, pero bueno, a Pyke Riot le tiene un cariño especial y esto se ve. En plan, todas las skins de Pyke son muy buenas. Y siempre consiguen sacar algo mejor al final. Hablando del Pyke, ¿no? Vámonos. Esta me la guardaré porque es guay. De canción. Ahora que lo veo, esta es probablemente la mejor de las tres, de presentaciones. Los efectos son una pasada, tío. Y que vayan todos con las varas de Lux, mola, está bien. Este no sé si está cantando o es playback, ¿eh? Me hace dudar. Pero viendo que los de antes han sido playback, entiendo que sí. Y lo que sale luego, el Pyke así del agujero haciendo la E, bueno, la Q, la E y la R. Muy bueno. Por eso en parte quería volverlo a ver, ¿no? Es que esta mañana he dicho, no voy a ver... Me iba a poner a ver el partido, pero he dicho, mejor no espero. Y lo veo un poco como todo, ¿no? Qué bueno. Es que mola un montón cuando sale así del agujero y tal. Míralo, es que es... ¡Buah! Es God. La Q. Es que mola un montón eso, tío. Es que está muy bien, tío. Es muy God. Y esto de los focos haciendo así, que parece que es como que esté corriendo y moviéndose, está muy bien. Que por cierto, una cosa cabe decir, ¿vale? No, ya lo he visto, Vi el skin Spotlight de todas las skins de Imperio, porque me gustaron mucho y dije, hostia, esto lo tengo que ver. Y hay un canal que es de Skin Spotlights y tal, y voy mirando ahí a veces. Pero lo que decía, sinceramente, en plan, estaba muy bien, ¿vale? Pero me decepcionó un poco. O sea, ver que te sacan una cinemática de estas skins, que estuvo súper guay,
y decir por qué la cinemática de las skins de Imperio es 10 veces mejor que la cinemática de los Walls de la canción de Lil Nas. ¿Por qué? O sea, la canción mola mucho de Lil Nas, pero la cinemática es un poco como... Vaya máquinas este tío. 15.000 de RP, pero esa skin, wow. ¡Qué perro! Ahora le he pillado. Ay, Dios, qué cabrón. Bueno, está bien, está bien. Me ha pillado lo bajo. Lul. Walking. Since I came out my mama, thanking God that he never woke up. Prove him wrong every time till it's normal. Why worship legends when you know that you can join them? These demons don't like me, they don't like me. Likely they wanna fight me. Come on, try it out. Try me to put me down, but I ain't never cried out. Why me? We're from the wise, don't put worth inside somebody that ain't tried. They said I wouldn't make it out alive. They told me I would never see the rise. That's why I gotta kill them every time. Gotta watch them bleed. Es Lux de Shurima. Lux de Shurima, nueva skin. ¿La guitarra? Estaría épico. Bueno, el efecto ese de... En plan, claro, son las estrellas. Vale, vale. Y eso es una plataforma, vale. Que los suben a la vez. Esto está guapo. No me jodas. Tipo clap. No, era meme marketing. Era meme marketing. ¿Por qué está petando esto? ¡Eh! ¡Dios! Le ha petado todo el micrófono. What the fuck? No soy el único que lo ha oído, ¿no? Espera, bájalo un poco. Dios. Vale. Por favor, Riot, arregle eso, que no vuelva a pasar. Que me petan los tímpanos, que tengo los tímpanos sensibles. Quiero ver las presentaciones, En plan... ¡Faker! ¡Yes! Que se coma un brócoli y haga un 360.
2022 League of Legends World Championship Finalists. Cabe decir, con lo que he visto hasta la fecha de... Con lo que he visto hasta la fecha, el midlaner de DRX me gusta mucho, ¿eh? El Zika es muy bueno, el cabrón. Con lo que le he visto jugar. Hubo un partido que se la sacó de una manera que dije, o sea, ¿qué está pasando? ¡Sí! ¡Vikingos! ¡La mejor puta serie! Dale. Death. ¡Sí! Nada, Death merecido. Lo que pasa es que tengo mucho cariño a Faker. Grande Beryl. Bueno. Además, era como que creo que, si no recuerdo mal, a Def le pedían como un año de servicio militar o algo así. Entonces no podía jugar el año que viene y eso. Y ganó como el día de su cumpleaños justamente la partida que siempre fallaba. ¿Sabes? El que era cuartos de final, ¿no? El eterno rey. No lo tengo claro. No lo tengo claro, lo de retirarse, pero a lo mejor necesitaba un break y claro, irse de entrenamiento militar o que te puedan pedir ir a un conflicto armado no mola, ¿sabes? Bueno, no sé exactamente cómo va, así que no quiero hablar de... No quiero hablar del tema tampoco mucho porque es hablar sin saber, ¿no? Pero me suena algo del estilo. Por lo menos no le ha petado el micro, porque si le llega a petar el micro como antes, con los gritos que está pegando ahora, morimos todos, ¿eh? Sí, me suena que es obligatorio, pero no sé si es solo entrenamiento, si les piden algo más o algo así. 롤드컵이 미국에서 열렸을 때 그는 우승했습니다. 6년이 지난 지금 베이커는 어린 팀원들을 이끌고 다시 6 años, ¿eh? 우승에 도전합니다. 사실 결승전에 오기까지 굉장히 오래 걸렸고 또 우승하고 싶은 마음이 그동안 컸던 것 같아요. 첫 결승전을 앞두고 있는데 뭔가 이 결승에 오르는 상상을 너무나도 많이 했어서 De gallina, tío. Piel de gallina. 아직도 뭔가 꿈꾸고 있는 것처럼 실감이 나지 않는 것 같아. Lo que sí que sé es que, o sea, 마포고등학교. es un sinsentido. 그 학교에 조용하고 수줍음 많은 두 소년들이 Faker y Death fueron a la misma escuela. 리그 오브 레전드란 게임은 그들의 평범한 삶을 송두리째 바꾸게 됩니다. O sea, ¿me explicas?
학교에서 랭크 1등 우리 학교에 있다 이런 얘기를 들었어서 그때 처음 알게 됐던 것 같아. 그 선수보다 내가 더 잘해줘서 제일 잘하는 학생이 되고 싶다 그런 생각을 많이 했던 것 같아. Es que no tenía sentido, tío. 데프트 선수랑 같은 데 데뷔했었는데 운명이라도 되는 듯. 같은 곳에서 시작해서 다른 길을 걸어와 다시 만나게 되었습니다. Es que parece un puto anime, tío. O sea, 엄청 어릴 때 what the fuck, man? 혁경이 이제 전성기를 달리고 있을 때 제가 롤드컵은 꼭 시켜줄 테니까 믿고 한 번만 나랑 같이 해달라고 말했던 기억이 있는데 혁경 미안해 내가 우승할게 이해해줘. 그 누구도 달성하지 못한 네 번째 우승을 노리고 있는 고투 페이커. 우승의 달콤함, 패배의 쓰라림. 절대로 우승을 놓치지 않을 겁니다. Estoy embobadísimo, no puedes sacar los ojos de la pantalla ahora mismo. Parece your name. 이 둘 중 한 명의 꿈이 깨진다는 건 정말 가슴 아픈 일입니다. 또한 이 둘 중 한 명의 꿈이 이루어진다는 건 모두에게 가슴 벅찬 일일 겁니다. 데프트의 문제는 멈출 수 ¿Dije de la minita? 우승이라는 마지막 안무로 끝날 수 있게 혁경의 춤을 완성시켜보도록 하겠습니다. ¿Cómo? El vídeo está 10 de 10, ¿eh? Más uno a eso. 영화 같은 여정을 밟아왔는데 The movie's over. 마지막 댄스가 시작됩니다. Y recuerdo ver en Twitter a un tío que dijo: no, es que las finales de no sé qué año fueron mejores. Las finales de no sé qué año fueron mejores porque había un equipo europeo. Aquí que hay los coreanos no hace gracia. Y yo, bueno, vale. Ok, cállate. Gracias. Espérate. Yeah, we've been in a lot of venues. Never have we hit a decibel level that large, and never has it preempted the name. I mean, everyone knew where we were going, but Me imagino si el mundial fuera casi or paint a picture of Faker's legacy for you. I really don't know what will happen. Yeah. Como cada 4 años o algo así, como los de estos, ¿no? A ver, espera, vamos a avanzar un poco hasta la Champ Select, ¿vale? Que ganamos unos minutos. Pero claro, es que son casi 6 horas, ¿eh? Por eso. Es posible, depende de lo que tardemos, ¿vale? Depende de lo que tardemos. Depende de lo que tardemos después de cenar. Depende de lo que tardemos después de cenar, vuelvo a abrir para ver lo que quede, ¿de acuerdo? Prediction rate. Here they're giving it to T1, 76% of the vote. So over 3/4 of the fans think that it's going the way of T. Other than that, they've been the video for DRX. Everybody to the first game of the 2022 World Final.
I'm Captain Flowers, I got Kobe, I got Catrell next to me, and we're already jumping into the draft. He visto cositas del draft, pero bueno, he querido tirar por atrás para ver un poco el proceso mental. Iré diciendo un poco mis ideas, ¿vale? Hombre, es que ha habido algunas finales muy pochas, ¿eh? ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Yeah, I like it too because you can still pair a Heimerdinger with something like the Ezreal. We've seen it before with different AD carries. The Varus insta-locked here though for T1 right out of the gates. Guma has performed so well on this champion. I wonder if we'll see something like Tristana here from Deft. I mean, the AD pool is really pinched at the moment. There's not that many setup ADs left other than Jin. So vale, First Pick Varus es un poco sí, pero no está mal. Sobre todo si piquean eso. Porque Varus es bueno como anti-healer. I think they also have a high priority on this Silas that has gone through. When you ban out the Kali for one side here for T1, also raising that priority. Es Atrox junto con Viego. Vale. Bueno, Viego es flexible, pero veremos. De momento es buen duelo, buen 2 contra 2. Lo que pasa que aquí te pueden pillar cosas disengagers. ¿Consideran que Jon es counterpick de Atrox? Vale, Silas. Supongo que para Renata. Tiene buenas ultis para pillar el Silas. Tiene buenas ultis para robar, las 3 son muy buenas. Lo que pasa... Hombre, Zika Silas lo he visto en algún otro game, es clean, ¿eh? Que flipas. Lo que pasa es que... no tienen rango. De momento no tienen rango. Tienen 0 rango. 0 rango, no tienen engage. DRX, digo. Tienen que arreglarlo de alguna manera eso, ¿eh? Con una de carry con buen rango y un... A mí me gusta... A mí me gusta el Varus AP, la verdad. Necesita más tiempo para arrancar. No, not listen, por favor. Bueno. Es que Lee Sin es... Nah, sé. No me gusta Lee Sin. El estado de Lee Sin no me gusta. ¿Hacer? Vale. Sí, a mí AP me gusta mucho. AD es bien, pero yo creo que es más potente AP. Lo que pasa que, claro, o sea, AD entra en línea antes, ¿vale? Entonces también lo que se juega... no sé decirte, ¿eh? DRX tiene poco rango, pero tiene la ulti de Sivir. Pero no me gusta ese Sivir. Bueno, supongo que es para pillar plaquillas al principio. Es que tampoco tienen como picks, ¿no? Bueno, con la ulti de Sivir y tirada para delante de esos, pero no sé. Me parecen comps un poco a medias, ¿no? Es que sinceramente la Cir pick aquí está bien, ¿eh? No me gusta más la comp de T1, creo yo.
Sí las tiene ultis buenas, pero tienen... Es que llegan a poner de support otra cosa y yo creo que... Estaba baneado Lulu. No estaba baneado Lulu. Le pones Lulu al equipo de DRX y creo que mejora bastante. ¿Qué pasa, Selena? ¿Cómo estás? Sí, que el amor de mi vida. Vaya, que... Bueno, vale. Zeus, of course, on his Yone, one of those melee champs that's going to have to navigate those difficult team fights. And Zeka, the breakout Pero creo que hubiese estado mejor. Creo que hubiese estado mejor una Lulu o algo así. Ah, bueno, vale, ahora sí. Nada, pero bueno, me da igual. Yo también le daba a Faker, no pasa nada. Podemos amarlo juntos. Venga, va. Me gusta más la comp de T1 de momento. Creo que tienen mejor rango y creo que escalan mejor. Creo que escala mejor con ese Azir y el Yone. Es que es Yone bueno contra esos campeones. Vale. Qué grande. Def es guapete, ¿eh? Ahora que estaba pensando en la gente de aquí. Vale, entiendo las ideas de cada equipo. La botlane de DRX quiere pillar placas, quiere pillar presión a base de poke y mierda. Y empujar. Y supongo que transicionar un poco de esa ventaja luego en las peleas. Y por su parte, Zeus en top lane de T1 quiere pillar un poco de ventaja. O Faker. Bueno, cualquier personaje que tenga rango, el equipo de T1, si pillan ventaja es bien. Lo que pasa es que el matchup de arriba es volátil. Por eso intentaría sacar ventaja yo ahí. Me sorprende que hayan acabado usando a Yone como counter pick, la verdad. En plan, porque no es una cosa que se haya pillado solo una vez, ¿sabes? Vale. Es que no me gusta Lee Sin, tío. No me gusta Lee Sin. Es que, por ejemplo, Viego puede hacer un poco, más o menos, el trabajo de Lee Sin, pero sin ese miedo de contrarreloj. Porque él escala muy bien, o sea, Viego escala bastante bien. Y al final Lee Sin es que escala como la mierda. Es que luego no haces nada. Y es jugar a contrarreloj. Te estás como gapeando tú solo. Y puedes jugar otros campeones que hacen el trabajo de Lee Sin igual. Sin ese problema. ¿Sabes? Un Shinzao, por así decir. Depende de contra qué equipo es un Olaf. Pero teniendo en cuenta... Mira, Olaf contra este equipo casi full melee. Bueno, no cuento la bot lane, ¿vale? Pero si vas a jugar full de cara, depende de qué. Aquí un Olaf, por ejemplo, creo que no es mala idea. Verlo por el juego, verlo por los otros bandos.
Vale, Faker no tiene flash hasta de aquí 3 minutos y medio o algo así, ¿no? Lo que pasa es que ahora que lo pienso, el matchup de Azir Silas es un poco Silas orientado. Voy a buscarlo porque no tiene flash. Yes. Es que es muy obvio. Es muy obvio. Le ha gankeado, le ha sacado el flash. A la mínima que le busca y pone un soldado y no tiene soldado para tirar para atrás, está muerto. Lo busca. Hola Peque, ¿cómo estás? Welcome. Bueno, tienes suerte que ya me lo han spoileado, ¿vale? Pero si no me hubieses spoileado tú. Vamos. Vale, ven. ¡Ojo! Zeke, lo estaba diciendo antes, Zeke es muy puto bueno, ¿eh? O sea, me gusta mucho cómo juega Zeke. El Peque siempre me está spoileando cosas, ya no me extraña a este punto. Pero bueno, que no pasa nada porque esta mañana he abierto Instagram y lo primero que he visto ha sido ¡pum! Ganador de la cuenta oficial del LoL. Y yo, bueno, vale, gracias. La es bueno, es bueno. Este cabrón es bueno. Tenemos flash. Bueno, es kill igual. A lo mejor no ha confiado en el... No ha confiado en la Q, ¿eh? A lo mejor 2 flashes es un poco de más, pero bueno. Vale, ok. Limao. O sea, no sé cómo han ido las partidas, no tengo ni idea, ¿vale? Lo único que sé es el ganador, pero... El resto es todo sorpresa. Vaya máquina. Ha sido con W eso. Vale, a ver, ¿cómo va esto para cada equipo? De momento gana T1. Y lo de que acaben de robar el dragón es un plus. Yone va bien. Bueno, va a mitad. Lee Sin tiene una kill, pero bueno, no creo que importe mucho a no ser que lo transicione. Lo del Azir, bueno, happens, pero creo que no es el fin del mundo. Y va un poco por detrás del bot lane, que eso es lo negativo, porque he dicho justamente que tiene que buscar DRX ventaja desde el bot lane, porque son los champs que tienen el rango, que es lo que jode justamente a la... Oh. ¿Oh? Vale, ok. Ya. Un poco inteada por parte de RX. Heimer no es un personaje que sirva para este tipo de cosas, creo yo.
Tú piensas, Yone... Bueno, el Lee es que es su puntito ahora, ¿sabes? Es su puntito ahora. Y bueno, Faker se la ha marcado, a cosas como son. Y ha sido un combo... Ha sido un combo entre Kedia y Faker. Porque los ha stuneado, ¿sabes? En plan, ha empujado. Y mientras estaba empujando, Kedia ha pillado uno y lo ha stuneado contra el otro. Pipo Clap. ¿Tengo Pipo Clap aquí? Pipo Clap. Así que tengo... Pipo Clap. Es que como no los uso en exceso los emotes, no me acuerdo si los tengo o no. Pero metí un montón. Getting last hit for himself as well will be a fairly rich Renata, but River Control goes over to DRX and ventaja de 15 minions, que es una kill para Varus. Me interesa ver jugar a Zeka, la verdad. A Zeka. Qué bueno el cabrón. Ya, vale, esto va a ser un problema porque Kingen no tiene ulti. Yep. Lo que pasa es que no te sabría decir yo si es counter pick. A lo mejor no juego suficientemente bien el matchup, pero yo he jugado este matchup varias veces. No me parece tan sencillo como para ser counter pick. Está bien. O sea, es un buen matchup, pero... Everfrost Mastercard. Gracias, Mastercard. Thank you. Odio que se compren el anti-healing, del Faker. O sea, es que es más inútil. Es inutilísimo. Y estás quitándote el power spike del mítico con Azir. Es que lo odio muy fuerte. Es que desde que he aprendido un poco por estadísticas lo que hace el orbe por el LS, es que dices, es que ¿qué haces? He visto ítems de esos quitando ¿cuánto de cura? 15, 20 de cura extra en 15 minutos. Y es como, ah, bueno, muchas gracias. Muy bien. 15 de cura, buah, es una puta locura, Vale, bien. Tienen la ventaja y la están presionando de momento. Todo bien para T1. De momento. Simplemente tienen que mantener el ritmo ahora y ya han ganado esta partida. Mantener un poco el ritmo y lo tienen. Porque yo te diría que escala mejor en general como equipo el equipo de T1. And if you watch DRX versus T1 the majority of this year, it's just been a slow bleed out for DRX. T1 had better macro in the regular season, they had more pushing lanes, they had more options to play for, and it was just a slow and steady loss every single time for DRX, barring the last time that they faced each other in round 2 of Summer, where DRX actually had a pretty good gold lead and a massive kill lead, but it was T1's macro that brought them back into this. And it's DRX's macro that has improved so much in this international tournament. And talking about macro, that's the other thing that really stood out for me about T1 in their semi-final last weekend. It was the bot. A ver, no me gusta hacer esto, ¿vale? Pero es que le acabo de echar un pensamiento y creo que sí. Y es probable la primera persona con lo que lo vaya a hacer, ¿vale? Si me haces un favor, Rickirur, banéame a Peque, porfa. Te tengo aprecio, de verdad, te tengo aprecio, ¿eh? Pero
Es que estoy echando un pensamiento de ahora de hace un tiempo. Y sinceramente estoy pensando en la cantidad de veces que me has spoileado cosas y ya no sé si lo haces aposta o no. La verdad. Y me sabe mal, ¿eh? Porque me caes bien, pero es que ahora, rememorando cosas, solo te visualizo aquí cada mucho, entras, me spoileas algo y te vas. Y yo lo siento, ¿eh? Pero bueno. Si de verdad no lo haces aposta y tal, entra al Discord, me envías un MD y tal. Pero de momento lo dejaríamos ahí. Si me haces el favor, Sirvi, te lo agradezco. Si no lo hago yo luego. No me hace gracia, ¿eh? De verdad. Pero... no me hace gracia, pero es que ya me ha pasado bastantes veces, ¿eh? Ha sido esto, varios juegos, cosas así. No mola. Rift Herald #1, despite the fact that there was a fight over this and a lot of players were there, the eyeball was never claimed. Yo, de verdad, lo digo, me sabe mal, ¿eh? Que lo sepas. Pero si quieres hablar del tema y tal, porque ya te digo, no lo he hecho, o sea, creo que no he baneado a nadie así como que conocía. Es la primera vez que me pasa. Pero escríbeme en Discord y lo hablamos. Si es que estás. Porque... ¿qué pasa, Mona? ¿Cómo estás? Hello, gracias por venir. Grande. Estamos viendo las finales del League of Legends para ver los campeones de los mundiales del 2022. La hicieron ayer y bueno, es que lo hicieron a una, ¿sabes? Y yo me estaba queriendo morir. Entonces lo estamos viendo ahora. Es la primera partida esta. Todo bien para T1. Tranquilos, tranquilos. Facilito, no pasa nada. Todo bien. Es que la tendría que cargar bastante hardcore, creo, para perder, ¿no? Es que no creo que sea playable por drafting, ¿eh? Lo digo. No creo que puedan girar este primer game. ¡No! ¡No! ¿Por qué, Faker? ¿Por qué Crown? ¿Por qué Crown of the Shatter Queen? ¿Por qué te compras Crown? Que viene un ricochet random. Te viene un ricochet random de la Sivir y te lo quita. Me estás sinteando. O sea, este es un ítem que te da como resistencias. ¿Ves la cosa esa que tiene? ¡Oh, eso! Es que te tira el Everfrost y ya está. Yo te lo he quitado. ¿Qué haces? Nada. Pues vale. Ítem. Bueno, a ver, el ítem está bien en ciertos contextos. Pero contra este equipo. Pero es más que nada por la bolen. Es que luego el ítem ese no va a hacer absolutamente nada. Va a venir o la Sivir o el Heimer, les va a echar así un poco de mierda y le quita la pasiva del ítem. Y pierde el daño aparte. Porque recordemos que le da más daño. Le da más daño mientras el ítem está activo. Te da las resistencias esa. Yo no sé nada de LOL. Bueno, tranqui. Si tienes alguna duda y tal, yo te explico. No dudes en preguntar. O sea, de verdad. Espera, pequeña pausa. Quiero un pequeño aplauso para toda la gente que está ahora mismo en el chat que no sabe del LOL, pero que está aquí igualmente acompañando. Gracias, o sea, os quiero, de verdad. O sea, me hace sentir querido eso, ¿sabes? O sea, me hace sentir querido. Porque es como, estáis aquí por mí, ¿sabes? Aunque no os estéis medio enterando de esto. Es como... joder. Yo cuento, no sé mucho, y yo te quiero de base, no pasa nada. Pero sí cuentas, vale. Venga, va.
Vale. ¿Ves? Es que ahora mismo T1 puede hacer un poco lo que quieran porque tienen el rango, el espacio para hacer las cosas que quieren. Y el único que podrían hacer algo son la bot lane, pero es que la bot lane no está haciendo nada ahora mismo. Sivir necesita ítems y Beryl, bueno, a no ser que le face chequen, eso es otra cosa. Pero bueno, para ser un face check, un 1 por 1 no está mal. ¿Te tienes que ir, Nico? Vale, que vaya muy bien, cuídate. Un abrazo. Que vaya muy bien y nos vemos otro día si quieres, ¿ves? Bye bye. And look at this, Faker goes mid to put up the Azir turret, try and get his mid priority that way, and then he can come right over. Remember, Gumayushi as well stole the other dragon. Can he fish around here? They've got vision inside the dragon pit and teleport coming right out. All right, teleport from Zeus. Bottom lane, Kingen and Barrel gonna keep him back. Zeus ready to try to outplay here with a soul unbound. Immediately resets his position. Soul unbound. Lo tienen, ¿no? Sí, lo tienen. ¡Voy! ¡Voy! Vale. Es que no pueden hacer nada, de momento. Es que es una comp un poco de mierda para mí. La de DRX, esta. Tendrían... Tendrían que haber piqueado otro support, creo yo. O sea, era lo peor para coger Heimer, para mi gusto. Heimer aquí era solo para placas. Ok. Nah, tranqui. O sea, tenían que pillar, si querían jugar esos 3 melees y Sivir, tenían que pillar algún tipo de enchanter que pudiese crear como bonificaciones o buffos para los miembros de su equipo, o otro support algo más engager. El problema es que la comp entonces de DRX hubiese sido full engage y tienes el disengage por parte de tanto Azir como Renata. Entonces es un poco... Sí que es verdad que, por ejemplo, el Silas estaba bien para las ultis que hay, pero es el equipo en general. El equipo en general falla de draft, a mi gusto. Debería ser game easy. Tienen 3 Drakes, una ventaja de 4000. Lo que me interesa es cómo se desarrolla esto, porque, bueno, sabiendo cositas. Esto es solo la partida de calentamiento. Right up where they left off. This team, their ascent has been so fun to watch. Consistently outplaying people in draft, in mechanics, on the stage, pressing these objectives. Sabe que está ahí. ¿Se lo puede hacer? Se lo puede hacer, sí. Hombre, que se lo puede hacer. Hombre, que se lo puede hacer. Vaya dodge, chaval. Vale, se cura. Y con la E, ya. Perfecto. Ya está. Ya. A ver, Lee Sin no es el mejor jungla, pero si van por delante y va 3-1 frente a un 0-2, pues evidentemente le gana. Tiene su... Lee Sin tiene su punto, pero la cosa es que es eso, que es demasiado
demasiado risky pick para lo que te aporta luego, ¿sabes? Vale, están buscando jugada desesperada. No van a hacer nada. La ulti aquí de... La torreta de Azir aquí está bien. Era jugada desesperada para ver si podían sacar algo. Es que necesitan coger todo lo que puedan ahora mismo. Desde aquí, en vez de calentarse y tirar la Q a la nada, carga, matan los minions, espera la E y entonces lo pilla. It's fine, it's fine. Ah, vale. ¿Qué están buscando? Faker está en torre de medio. Creo que lo va a pillar. ¿Gana? Gana 1 para 1, ¿no? Le saca 2 levels. Debería, sin ningún tipo de problema. Y yo eso no lo pelearía, ni siquiera lo probaría. No sé si es lo mejor. No me ha gustado eso. Creo que es un TP desaprovechado. O sea, ¿cuál es el punto de pelear eso, intentar pelearlo? Matarlos para conseguir que no hay dragón, no hay varón. Pueden acabar. Si los mata, puede. Sí, supongo. Porque es un poco pronto. En 5 minutos los timers serán más... Ya, bueno, no sé, puede. Pero yo lo hubiese vendido tal cual. Te esperas al próximo dragón o lo que sea. Lo aseguras y ya está. Es que ahora DRX se está ahogando solo. DRX ahora mismo se está ahogando. No tienen opciones. Procesando. Claro, es que estoy... Bueno, sí. O sea, tú ten en mente que los campeones que hay, ¿vale? En las partidas son buenos en ciertos estadios de las partidas, ¿vale? Y cuenta tanto cómo evolucionan a través de los minutos como o sea, si son fuertes al principio, fuertes al medio, fuertes al final, cómo se conjuntan entre ellos, ¿vale? Cómo sinergian entre ellos. Y ahora mismo el equipo de DRX, que son los de la derecha, ¿vale? Tienen como pocos personajes, o sea, tienen buenos personajes que escalan bien, pero el problema que tienen es que son cuerpo a cuerpo, ¿vale? Y siendo cuerpo a cuerpo contra lo que están peleando, no les va bien. Entonces lo que tenían era que conseguir una ventaja al principio para tirar, ¿vale? Pero como no han sacado absolutamente nada, ahora mismo pues se encuentran que no pueden hacer absolutamente nada. Ese es un poco el resumen. ¿Sabes qué? O sea, me molaría trabajar para cosas de estas del League of Legends, ¿eh? En plan, yo lo disfrutaría. Ahora pensándolo, si pudiese ser coach o alguna mierda así, para cosas del LoL o otro juego incluso, pero el LoL preferiblemente, se me pasarían las horas volando, tío. Cojo un día de trabajo, verte todos los partidos de T1 para DRX y analizarlos. Tranquilo, Rey, te lo hago 2 veces. La revista, Scooby.
Esto está hecho. Ahora cuando acabemos esta iré un momento al baño, ¿vale? Ya sabéis cómo soy. Soy viejo ya, tengo problemas de vejiga. Y iremos un momento a miar. DRX gonna have to fight on all sides right now. DRX is caught in such a difficult position here in this game. They have to weather a storm that is barreling towards this bottom side, barreling towards their last. A lo mejor repito estos games, pero viendo la opinión de Last Shadow. As quickly as you can, because the more time you give T1, the more damage they do. Well, it's T1 on the offensive. 3 men bottom, 1 man in each. Zeus puede 2 contra 1 ahora mismo, o por lo menos atraer la atención, ni que sea. Kuma's got all the push power in the world here in bottom. Last standing inhibitor turret, that one's going to fall. Kuma can just go ahead, clear that out, no problem. Zeus taking out the other inhibitor there in top lane. 2 more autos will do it. He'll just let the minions take it out. Triple inhib game. Ya te digo. No han podido hacer nada para evitar la tirada de los inhibidores. Han tenido que comérselo y a punto. DRX are in such a tough spot, but they have been in so many other tough spots, and they have come back in a lot of them. They had not beaten Gen G either, and ended up coming back in that series. T1 will finish up their soul, and then they will march down mid lane to finish this game 1 up. Well, there is also less than 1 minute remaining until Baron spawns. Ahora mismo, ¿cómo? ¿Qué está pasando? ¿Está bugueado eso? Es que está atacando esa torre. Está a nada, está pegando a nada. Se ha bugueado. T1 ahora mismo es tu abuela que dice, cómete el plato cuando no tienes ganas, pero dice, bueno, vale, porque si no te parte la cara. Y dice, no quiero, pero no me queda otra. Lo han jugado súper a lo seguro, pero perfecto, ¿eh? Es que no hace falta ni que peleen. Solo tienen que pegar un poco así con... pegar, pokearlo y ya estaría. Creo que no hace falta ni que se peguen, literal. Van a llegar 2 oleadas más. ¿Ves? Hay un... Vale. Yes. Muy clean por parte de T1. Muy clean por parte de T1 la primera partida. Pero ya te digo, también en parte creo que es un poco draft gap. Pero bueno. Vale, vamos baño. Os dejo esto aquí de momento. Y ahora vengo. El viejo. Be right back. Sí. Pasen. A ver, pasen. ¿Cómo? Qué bueno. Vale, vamos pasando. No queremos anuncios, putos. Denos el partido. Me hubiese gustado verlo juntos, la verdad, con los chicos. Pero bueno, así también tiene su gracia verlo en streaming.
con vosotros. Pero bueno, era casi como tradición, ¿no? Verlo. Ahí las finales con unas pizzitas y cosas así. Graves, there's a lot of powerful champions that they could lean towards, but the first pick Varus from T1 was so strong because of the Renata, I feel like with a different support it could be a little bit weaker, so we'll see what DRX approaches. It's interesting because DRX, like you were talking about earlier, depth is A ver, ¿qué first pickamos, gente? Varus again? Ok. Supongo que es un comfort pick, ¿no? Ok. Es que hay como... Tiene que haber first picks mejores, ¿no? Bueno, Kaylin, pero está Banet. ¿Qué más hay? Aphelios con Enchanter siempre es bueno. Ese está bien, sí. Pero que no sea... Bueno, a ver, podría ser Ashe Support, ¿no? Pero bueno, vemos. T1 just have so much leverage. They've already defeated the Aatrox at your hands, and now Zeus with it gets to pose the same question. Are they thinking about Heimerdinger, I wonder? Yo me esperaría eso, ¿eh? No lo piquearía ahora mismo. Eso está mejor. Ya, pero... Kindred. Kindred es buena, ¿eh? Ahora mismo, entre junglas que hay, Kindred es buena. No. No. But won't have to lock it in unless you pull the trigger on the Graves. There's the Hummer from Yone just teasing. There's the Camille Fear. I think that's the direction that Kingen will go in. There's the Heimerdinger as well for Barrel once again. I think they were scared of giving that over to Keria on 3 and not having an answer in terms of having a pushing lane. I also love Camille against a champion like Ashe. Go for her, you hit her, easy kill every time. So now the answers for Heimerdinger lanes have been... Camille no está mal, no está en su mejor estado, pero contra Aatrox no es mal matchup. O sea, cuando pillas los ítems, Camille creo que destroza a Aatrox. Pero durante ese segundo ítem, que aquí se deciden algunas cosas también, es más pocho, pero bueno. Tiene el CC del stun. Depende de qué jungla se pillen, pueden jugar en skirmishes también. Lux es buena. Lux es bien. Lux es buena tanto contra Heimer como contra el Varus. Si optan ahora mismo por... O sea, si T1 ahora opta para un poco como protección disengage, pueden ganarlo fácil el draft, ¿eh? Porque ahora mismo, bueno, tienen un poco de poke pero tirado para adelante. No sé qué quiere hacer de RX exactamente con su drafting. Porque necesitan... Vale, están buscando skirmish aquí, con ese Viego. Vale, van a buscar como peleas iniciales 2 contra 2, 3 contra 3 y estas cosas. Ya estoy, vale, no problema. Estamos viendo que están cogiendo ahora. Victi. And what will they choose? Victor or Faker? Control mage makes a lot of sense. You've got 4 range champions on your team. Victor Moreno representing. So much lockdown, so much damage. DRX have a comp that has to... Victor está bien, ¿eh? T1 wants to kite them back. Yeah, there are so many en plan... when you have Graves right now. Premier invade champion. With an Ashe Hawkshot. Lo que tengo clarísimo es que se va a jugar Syndra el próximo parche.
O sea, una vez acabados los Worlds. Bueno, no está metido, ¿no? La Syndra nueva en este patch de Worlds. No, porque están más atrasados. Pero tengo claro que Syndra se va a jugar en competitivo otra vez, ¿eh? Vamos, o sea. Fijo. Con los cambios que le metieron, Syndra vuelve. Fijísimo. No sé cuántos games serán, pero si son 5, creo que veremos el game 2-3, 2 y 3. Pausa para cenar y luego volveríamos a streamear para ver el final. Yep, DRX are one of the only 2 reverse sweeps in world Espérate, history. vamos a ir. El tiempo que pueda... No tanto. Ready to go in and be aggressive. You would have to think up against Faker here. Again, T1 not running any big tank on their squad, but the same can still be said for DRX. Both sides again betting on their own skill to Lo que se tienen que pillar tanks y frontlane... Gente, o sea... Eso quedó muchas seasons atrás ya, ¿eh? Están diciendo tank no sé qué, he oído. Hace mucho que ya no se juega así el LoL. O sea, se puede jugar, pero no es obligatorio de hacer. Se pueden jugar comps de poke, se pueden jugar comps de cazadas. Cosas varias. Vale, a ver, para esta partida Kingan quiere estar tranquilito contra Zeus. Atrox da mucho asco si pilla ventaja, ¿vale? Owner debería ganar a Viego, tal como lo juegan ellos, que lo juegan clean. Graves, sobre todo con pies veloces, debería ser capaz de quitear a Viego. A no ser que sean 2 contra 2 de estos que le obligan a estar a un sitio y Graves no controla la zona. Entonces ganarían 2 contra 2 Kingan y Viego. No sé exactamente mid cómo funciona, pero bueno, los dos champs se escalan bien. Creo que tiene la ventaja Faker aquí. Y bueno, la botlane de DRX vuelve a ser esto. Poke, buscar plaquitas, poke. Lo que pasa es que tanto la botlane de T1 es lo mismo. Y creo que Lux tiene la ventaja sobre el Heimer. No, tiene la ventaja Faker sobre tal. Es que lo bueno que tiene el Víctor es la Q, sobre todo para matchups melee. No me extrañaría que incluso subiese unos cuantos puntos extra en Q los primeros niveles para potenciar ese punish y bajar el CD de el cooldown de la Q. Pierdes wave clear, que no sé si busca... Bueno, no creo. Supongo que hará Max. No creo que saquen nada. Flash a lo mejor. Bueno, un flash... cuidado, Flash es bueno. O sea, sacar flash siempre está bien. ¿Cómo le sabe, cabrón? Uy. Lo que le acaba de joder. Bueno, tiene TP, ¿no? Pero le va a obligar a... ¿Regordete? Yo creo que se va a quedar, le va a pegar un poco y va a volver con TP. Porque si se vaqueaba ahí, simplemente usan los 2 TP y ya está. Y ese intercambio de TP
Pero si se pega un poco, con cuidado, Faker, con la ventaja de rango, aunque tenga poco mana, tiene una cierta ventaja de vida, una vez haya tirado el TP ahora. Eso es lo que está haciendo. Sí. Smart. Gente, así se juega al LOL, usando la cabeza. Las mecánicas vienen de segundas. Las mecánicas vienen de segundas. La táctica es lo primero. Grande, Lucky. Vale, guapo. I'm not afraid. Oh, cuidado. I'm not afraid to take a sip. Everybody. DRX knows T1 is trying to stand and fight. This is not probably a play they want to take back Piosik away. Yeah, important defense of that control ward there because T1 have Owner coming down and threatening in the fog of war. Piosik has to give up. Pero si Piosik se encuentra de cara a Owner y le pega el stun, más o menos puede ganar bueno, puede ganar el trade y tal. Sobre todo una vez que haya pillado el first item. Pero en todos los otros casos no creo que debería. Y sabiendo cómo juega esta gente con la visión, no creo que sea eso. Mola esta skin de Diego, ¿eh? Me gustan los sonidos. Suena como muy metálico. No pasa nada. O sea, no tiene mana. No tiene nada. Yeah, Barrel keeps landing these grenades onto Guma though. Got the cleanse out on the first one. Good chunk here as well. If he had a little bit more mana, maybe they push it harder. Epa. Ooh, close, but no cigar. The arrow does not find Gumayushi. Deft is looking to stay around. Me gustaría hacer un game del LoL para probar la nueva skin de la Irelia que me compré. Al final bueno, como me lo han dado, ¿no? Me he comprado la skin de Hainan. Sola ante el peligro. Qué cabrón. Sí, ya está hecho. Vale. Wait. No es un freeze completo eso, ¿no? Bueno, es igual, llega a pillarlo igual. Todavía no hay la diferencia. Uf. Eso sí, el cabezón este de mierda, vaya daño que tiene, ¿eh? Qué molesto que es. No tiene ítems, ¿qué tiene? Es que tiene un tomo. Tiene un tomo amplificador, loco. Y le ha metido un cuarto de vida por lo menos. La madre que lo parió, tío, qué asco. Si se empiezan a ver más gamers por los walls, lloro, ¿eh? Porque de verdad es una pereza. En solo kill, vamos. Impresionante. Siempre que juegas contra un gamer es bueno. O sea, yo por lo menos en top, ¿eh? Bueno, tranquilo porque no voy a jugar la línea. Es como, bueno, vale, entretenido, ¿no? Problema que cuando es solo kill, tu equipo de mientras intea y luego pierdes y has perdido como el tiempo, ¿no? Porque es como, yo no he jugado la línea, mi equipo ha muerto y ya está. Fácil, ¿no? No podéis luchar esto. DRX, no podéis pegar. Pues, o sea, no. No. No podéis.
O sea, es una tontería pegarse. Hemos dicho que Camille necesita los ítems. Si las... Bueno, cuidado. Hay una ventaja de minions curiosa en mid lane, ¿eh? No había fijado yo en eso. 87 a 66. Es bueno. Q2's not going to get the damage, but he's doing just fine. Meanwhile, Barrow up here in the top lane, grenades and rockets, not going to get a whole lot done just He hecho con la build, por eso sí las, ¿eh? Demasiado pronto, creo. Aunque Viego. ¡Ay! Vale, vale. Demasiado pronto, gente. Es que... ¿Tienen tanta prisa? Espérate un segundo. Bueno, no, es igual. Iba a pausarlo para pensar, pero... ¿De verdad tienen tanta prisa para pegarse? Camille es que a lo mejor... Bueno, Viego Graves a la par. Creo yo. Pero bueno, en teamfights Viego sería mejor. Graves sería mejor en duelo, por eso. Así con las ultis que tiene. Con las 3 ultis que tiene de Víctor, Ashe, que escala con AP, y Lux. Es que escalan mejor, ¿no? Bueno, a ver, es que está la Lux Ashe. Es un poco a medias, cierto. Pero yo no, es que no le metería prisa. No creo que necesitan rushear absolutamente nada. Lo que sí que está claro es que al principio de todo DRX pierde. Entonces es tontería. Oh my goodness. Agua sale. ¡Hostias! ¡Hostias! Vale, ya verlo ahí. Qué bueno lo de Keria, está muy bien eso. T1 domination right now in these skirmishes. DRX Clean. trying their best to fight back. Faker has to expend the flash, but he expends it aggressively rather than trying to flash away to make it a 1-1. Es que no he visto suficiente. No he visto suficiente los games de T1 para ver cómo juegan con la ventaja, pero si es como el primer game. Si es como el primer game. Vale, hostia. Con las torretillas para bloquear los básicos del Grace. T1 respond to everything DRX are throwing at them. They're going to trade 1-for-1 and they're going to place the Herald down, funnel all this gold into Owner. Si juega T1 como han jugado el primer game, este game debería ser para T1 otra vez. Porque si tiene la ventaja de oro y de todo y la saben mantener, que tal como lo han hecho perfecto en el primer game. Tienen el rango de Lux de Ashe y del Víctor para poder pegarse. Contra 3 champs melee, Varus tampoco tiene excesivamente rango, ¿no? Hay el poke del Heimer Sub, pero bueno, es un Heimer Sub. Y Heimer, quitando los misiles, tampoco es que tenga como rango así en general, ¿sabes?
from downtown. Gumayushi hits the arrow. La arrow, madre mía. Yeah, the Ash was nowhere nearby. He's all the way back home in bottom lane. That one came from across the map to guarantee they get the kill back. Me han gustado los piercings del tío ese. Está bien. Probado. Nikit. ¿Qué es quien lleva la Ash en la de fiesta de la piscina, no? Facilitates that so well, so bot lanes towards mid here. Herald spawning in 30 seconds. Pick onto Faker. Pioshik gets Spectral. Bueno, mira. Kingan's ready to follow. Hextech ultimatum to stay out of the gravity well. Faker will buy a moment here with the Sonyas. He dies. Kingan grabs the kill, but now he's got to get away. Zeus lands Q3 on 2, but the damage ain't there. Zeus tries to get out, but Death is ready to go and shoots him through the heart. Zeka took away Gumayushi's arrow there and shot it into Carry. Bueno, ahí ha sido un tema de visión. Lo han hecho bien. Ahí recuperan un poco de la ventaja que les ha sacado. Si pierden alguna cosilla más, DRX pasa a tener la ventaja. Es lo que decía yo por antes de cómo juega T1 con ventaja. No more turret plates left on the map for them to cash in quickly, but it'll help with taking down one of those outer towers. De momento creo que sigue ganando T1. Pero... A ver, entiendo aquí por qué se ha vuelto a pillar la Crown, pero es que es lo mismo que antes. Tienes Varus Heimer. Creo que es preferible buildearte o el eco de Luden o el eco de Luden o el Liandres, ¿no? Que literal. Y más probablemente Liandres estaría bien, supongo, porque los tres personajes melee se van a acabar comprando bastante de vida. Se está jugando clean, por esto. So DRX, they'll have to play smart. They'll have to find their moment and they'll have to find a pick. Pioshik already going to start up. A 13-14 literal. Ojo. Vale. Poqueito, media vida. Vale, pero bueno. Pillan igual. Intercambian. Esto lo han... No puede pillar el Drake, pero está pushando solo XP, oro, Faker. Zeus will move up. They're gonna get a bit sandwiched here. DRX barrels very low. The Heralds won't kill the tower, so they need to get the next wave in. Gumayushi has to use the cleanse. Nicely done. Gumayushi getting himself. Ya, pero muere ya. Muere aún. Puede que DRX gire esta partida, ¿eh? Minion wave's gonna collide. They're playing it safe. A little bit more damage into the turret is all they need, but they won't be able to find it. Barrel with a flash away. Zeus can't get the kill to follow. Lux Laser's gonna be sidestepped. Another kill over to DRX. This team is ready. They're doing it. They are making the comeback a reality. They're starting to believe. A tower down in mid lane. This Matrix referencia. To get that vision back in their favor, so they can actually set up their own plays for once. T1, of course, are still in the lead, 1,000 gold, but DRX back. Y Camille ya tiene un ítem. I'm just gonna say it right now. 3 finals appearances. This grenade across the top to land onto Owner to get the first kill. I think a Mikhails came out from Carrier there on top of a cleanse. They were focusing so much on Gumayushi. Keep your eyes on Beryl. This guy's 30% HP on Heimerdinger just walking up to T1, baits them into him, forces Zeus to flash to try to get the maldito cabezón, tío. turn it into another kill, another tower. Look how much confidence this player is playing with. Flashes out away from Zeus. Zeus tries to follow, can't catch him. He just a laser. Lux laser. Vale. Walks away, and T1 can't get any. Yo ya lo he hecho esta mañana. That was a beautiful CC chain from DRX. Vale, bueno, que vaya bien. Bueno, seguiremos aquí luego. O sea, por lo menos una hora más. Hora y media más voy a estar. The gold lead has shrunk to less than half of what it used to be.
Pero bueno, si por casualidad no nos viésemos más, cuídate también. Un abrazo. Porque ya te digo, después de cenar volveré. Zika farmea muy bien. Siendo Silas así en plan melee, teniendo desventaja frente al Víctor y tal, y va a 200 minions, minuto 19 y medio. First item Mikhail's to keep his AD carry safe. And you're going to have a side lane problem here for T1 because Camille's got a double stacked wave up at that outer tower. DRX are going to take even more objectives right now. O sea, Atrox es bueno, tiene buena dominación de línea, pero estoy llegando a pensar que a lo mejor no es lo mejor en general. Es que se pueden responder con cosas, ¿no? Es que es más contra lo que juega en general. O sea, Atrox en 1 contra 1 creo que todo bien. Pero... Se necesita Atrox, creo, cosas más o menos squishy y melee. Pero está limpiando wave. Para intentar limpiar wave con la E. Welcome to the bottom lane. Teleport complete, and DRX welcome Faker with open arms. That means the other side of the map, T1 know they've got the numbers advantage. They take away the jungle. They try and push in, but no kill. Welcome to the jungle. Either Kingen can just kind of sit in their face and clear away the wave. A lot of pressure in mid here from DRX means that they can collapse quite quickly. The bases are coming through to run towards top. There's Feral on the screen to help out the top laner of DRX. Bot tier 1 falls. And DRX have a gold win against T1. It's been an entire year of best of threes where they have not had a game state this strong. It's actually so crazy how many comebacks. If you come back from that inhibitor respawning game, you can come back. Oh, I love Feral. Y el cabezón lo volvió a hacer. El cabezón lo volvió a hacer. Es que está chequeando como un animal, tío. Se lo suda todo. To go up against T1, but we've seen them take a top tier 1 from a shift to mid, take a bot tier 1 from a shift to mid, set up around these objectives, make sure they're first. The bounce back from game 1 is incredible. And I love exactly those little plays that they make to try and help out the macro when they're pushing top lane for Pioshik to go into the jungle and cut off T1 if they're trying to. Lo que pasa es que Liandry y ese first item, no sé yo, creo que a lo mejor Relay first item podría estar bien contra gente más melee. Que quieren pegarse contra ti de cara. Pero contra lo que hay, creo que sale más a cuenta a lo mejor Liandry, ¿no? Ooh, Beryl eats a little damage there from the laser, but one of the big reasons I think DRX has swung the tempo of this game is after Keria found that ambush for the 3 kills in the top lane. Tengo un poquito de sueño, no te voy a mentir. Bueno, sé, me noto un poquito cansado, pero vamos a ver todo, No se preocupen. Si alguien estaba preocupado, yo se lo digo. Es que veo este bicho dando vueltas por el mapa, así, con su pelo amarillo. Si es que se lo duda todo. O sea, el Beryl me da vibes a Paul, sinceramente. Beryl me da vibes a Paul. Podría ser perfectamente el Paul jugando. Al tío se la suda todo, pero es buenísimo. De verdad, si el Paul jugase al LOL algo más en... o sea, hubiese querido, si lo hubiese apetecido. Hubiese jugado así más en serio
y más dedicado, yo creo que el Paul llega a Master. O sea, con la cabeza que tiene, seguramente todas estas jugadas de macro se las hace sin ningún tipo de problema. O sea, las hace él solo porque dice, ah, bueno, porque yo pensé en hacer esto, ¿no? Y se lo saca él solo en vez de haberlo visto en una guía o algo así, es que seguro. Lo que yo he aprendido a base de guías, de timings de backs, a base y cosas varias, es que me lo visualizo a él viéndolo porque... Oh. Vale. Bueno, Flash. Flash. DRX lose the flash on their support there from the attempted pick of T1. Still 2 minutes to go on the Drake. Those are the timers T1 can O sea, Death y Keria eran excompañeros de botlane, ¿no? Lo que he visto. Por lo que han dicho antes en el vídeo. Es sad, ¿no? En plan quitarle quitarle el título de Worlds a un amigo. Que bueno, al fin y al cabo están para competir, ¿no? Pero no debes ser lo más satisfactorio del mundo, ¿sabes? Evidentemente estarás feliz y tal, pero será un poco como, joder, me sabe mal, ¿sabes? That's when you'll see DRX really start to press their advantage, try to force around Baron. Their Baron damage isn't great, but their turn is with champions like Camille and Silas. 1 minute on the next dragon, they can play towards that Ocean Soul point as well. And I'm gonna go back to a little bit ago now, Cadro, when you pointed out DRX finally taking the gold lead. ¿Qué es ese segundo ítem del Atrox, tío? ¿Qué es eso? Aunque te hagas ese ítem, no ganas 1 contra 1 a Camille. O sea, no cambia nada hacerte ese ítem que hacerte tu core ítem. O sea, si alguien se tiene que voltear el anti-healing, tendría que ser, ahora sí, en este caso, el Víctor o la Lux. O si quieres incluso la Ashe, porque con la W aplica bien en área, cosas. Pero no el Atrox, tío. Que le quitas todo el CDR de la cuchilla negra y todo, tío. No tiene CDR el Atrox ahora mismo. Eclipse no da CDR. Ese ítem da un 10%, creo. No es el 20-25 que da el otro. Qué buen ítem, ¿no? El Crown of Shattered Queen. Faker lost the crown of the Shattered Queen there from the arrow that came out from Deft, but the Rabadons is up for Zeka. 3-item power spike is... No te piqueas ese ítem contra cosas que tienen un rango así, que te lo pueden quitar de media habilidad. Critical level 16 on the Silas. Advantage over Faker, so T1 gotta give that up. It's really hard for T1 to face check. You've got a Camille in Fog of War, a Varus ult. Zeka can take away the Ashe ult. You've got 2 such strong single target damage lockdowns that T1 can't afford to step up. Vale, creo... O sea, desde hace un rato y con esas 2 peleas DRX ha girado toda la partida, ¿eh? Está en manos de DRX ganar ahora. Pero es cuestión de tiempo, creo. A no ser que haya una pelea clave. Que haya una pelea clave donde ganen Hardcore T1 y puedan acabar de pushear la ventaja. Ahora mismo la Camille ya está online. Fuertemente. Aunque el Atrox tenga ese ítem no hace nada. O sea... Y tiene Ravenous Sidra la Camille para curarse fuera de combate. ¿Sabes? O sea, aunque te hagas ese ítem, te vas a farmear, por decirte algo con Camille, algo, unos minions, unos monstruos de la jungla, y ya te has curado con eso. ¿Y de qué sirve el ítem ese? De una mierda.
Close. Es que lo tiene que buscar. Sí, sí, porque... Here we go, DRX in the enemy jungle. Barrel's gonna be found by Keria, but he does not step into the CC. Zeka now being chased, has to flash out. Faker flashes in. Zeka goes for the Kingslayer. He's sort of a chance he could get. Va a ganar el tiempo que pueda, ¿no? Pero... Vale, push de medio. Están rotando. Bueno, esto reta por una kill. This worth para DRX, creo. A no ser que tuviese un shutdown el Silas, aunque no he visto. Pero no debería, ¿no? O por lo menos no uno grande. That's always going to be plan B for DRX. Plan A is always going to be around this Baron, trying to force fights. Level 16 on your solo laners like this means you do want to press the advantage. Stopwatches across the board. Yeah, one fight will blow this entire game open either way. Kingen wins this fight, but he's looking for the blue buff. Kingen level 16 compared to the level 15 of Zeus. Pretty big difference. Oh, qué bueno, qué buena, qué buena. Eso es lo que puedes hacer con Camille. El buffer. Si ves que te van a stunear... Espérate un segundo, pero ¿cómo funciona exacto? ¿Tiene que conectar a la pared primero? No, vale. Vale. Una cosa, porque esto me lo sé yo por el matchup de Riven. Si están en el aire... Si están en el aire, a la que te van a stunear, te vas igual. Pero si conectan a la pared y entonces stuneas, entonces no. Kingen's gonna step up, trade with him here a little bit. Hook shot right back to Zeus. The objective for DRX remains the same though. They want to continue with these same setups where they're able to push in on top and bottom first. That way, even if one of the side lane pushers gets picked off, like we saw Zeka last time, they still get... Zeka performea muy bien, ¿no? Es que no sé, lo estoy viendo jugar bien en todos los games que he visto. Barrel going for the bouncing grenade. He's not going to find nobody yet. Chains of corruption find Faker, but a nice use of the Mikhails gets him away. Owners now buena para zonear. Goes golden, getting himself out of aggro's way. Now you got Zeus here in the front line. Zeka stealing away the Gumi. Everfrost ain't going to hit the mark. T1 in retreat. DRX in chase. DRX heading back over to the Baron pit. Deft firing arrows to cover their retreat. Barrel in some danger. Vale. But they get the ulti out of Zeus. Summoner spells blown across the board. Still 1 minute on that dragon. Everyone needs to take a base, get their health bars back up, get as many items as possible, refresh wards, come back out on the map and contest these waves again. It's a dance around mid. DRX can't commit too hard into T1. And T1 que es dragón en menos de un minuto. Eso es en Soul, Eso es el Soul. Con eso creo que debería estar sentenciado ya 100%. Ahora mismo está como 80-20, diría yo. No lo sé. 10 seconds until what will be the soul spawns for DRX as Keria gets a favor de DRX, digo, See if it comes up for Keria in time. Did Kingen take away that crab? No, he didn't. Zeus got it. So the Mikhail pero se complica mucho con la soul contra este, o sea, porque básicamente pueden Pioshik walks out using the mist to cover his retreat. Zeka's here on the flank. Kingen even further behind. Qué buena, lo está haciendo muy bien. Lo está haciendo muy bien. A eso. Dragons already going to be started.
T1 have the aggro, but Kingen is again on the flank. Gumayushi's at 2/3. Está muerto Keria, ¿no? Drake is going to be secured, but Kingen's Bueno. coming in. Kerry and Zeus go over the wall. Gumayushi is caught, but he goes ¿Qué está pasando aquí? only for a moment. Está ganando mucho tiempo. Vale, no, no. His target. E2 strikes true, and Owner is trapped, or is he? Vale. Now he's finally going to be killed. Double kill back on No, pero tienen, ¿no? Deberían tenerlo. but they're still retreating. Zeka, flash in. Zeka looking for the triple. Buys time with Zonias. Kingen's ready to back him up. Faker goes over the wall. Zeus tries to fight. No la but the tienen, damage no sé, no. pours in. Zeka grabs a third as they're now going to find Faker here in the bottom lane. Kingen and Def do the work, and that's money in Def's pocket. Money, 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 money. ¿Vale? Yes. No necesita ni a Def. ¿Por qué se va el audio a veces, tío? From having a strong lane phase up against the greatest player of all time to being the driving force in that team fight to get them this Baron. ¡Wow! No arrow steal, no chance, no shot. It is Grande, cabezón. with a 35-minute Baron. Zeka has faced every challenge in front of him standing up. The only last question was going to be Faker, and he stands tall again. Take a look at it. They gave up the dragon. They were looking for the collapse the entire time. All eyes on Gumayushi to get that AD carry. Aunque pasa que ahí Gumayushi ha ganado bastante tiempo. With Silas and Camille, some of the longest range chase for solo laners you can have in the game. Zeka as well as Kingen finding the collapse. And that's it. It's Zeka and Kingen, the driving force. Beryl right behind them. Pyosix just fishing for resets. Deft missed his ult, missed a couple Qs, didn't get as much impact as he would want. Zeka didn't go for the Q there on Keria. Maybe could have picked up the triple. But T1 just don't have the damage for this Silas. He's just running straight through all of them, picking up all the kills, and eventually Faker falls to Deft and Kingen. Faker without enough mana to try to fight back in this 1v2. Veo que están pusheando también aparte, ¿no? Tengo ganas de pillar algo de comer luego, ahora cuando acabamos esto. Bueno, un pequeño aperitivo, ¿vale? Nada exagerado. DRX poised to strike back against T1. They're at the gates. They're knocking on the door. Zeka has stolen the Ashe ultimate. Keep your eyes on either side from a long-range pick. Zeus clearing mid-wave. Def staying towards top. Arrow misses Kingen again. He buffered the E every single time Gumayushi's fishing for these arrows. DRX are dodging and diving away. It's a 1-4 right now. Kingen's pushing mid. 4-man top for DRX. Beryl is the bridge between them. Faker's on the side. T1 looks like they want to fight, but without the Ashe ult, it's incredibly hard. When does Zeka pull the trigger? Exactly. Keep your eyes on Pull my double trigger. Ba-dum, 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 bum, bum. Kingen could be in some trouble. Piri, anymore. Ahí ha sido una desafortunada. Deft es level 18. They take down King and they relieve the pressure. Big mistake there from King, and he tried to E off the wall to land onto Faker, but he wasn't in range. Doesn't commit the ult because he realizes Faker has so much damage, and the arrow missed from Zeka. Tries to run away. The flash didn't get as much distance away as he might would want, but here's Molaría pillarse unas palomitas, no te voy a mentir. well, Faker doesn't get stunned, and then King realizes he's made a mistake. Has to run back around the tower in case he'll get stunned. Tendría que haberlo pensado con tiempo, pero a esta hora ya. Nada, porque luego hacerlo. The moments on the biggest stage in the world with all of the pressure. DRX still can recover though. No problem for them. They've got the gold lead. They also still have Dragon Soul Point. Dragon arriving in 50 seconds. Exactly. And that afforded them a good fight last time. Death of the Clans, Death of the Flash. That is both summoner spells of the DRX marksman. That is Eso da miedo. in this upcoming battle. No ultimate as well. He should be in time for the Dragon spawn. T1 will get the mid tower though, and they will keep on going. The solo lanes are here. Flash ulti, Pyosix is lying in wait. El Víctor ahora da miedo, Con la visión controlada y la zona controlada,
Víctor da mucho miedo. Yeah, T1 are fishing for big chunks on health that would allow them a better setup on Dragon. It's just gonna be a teleport back from Zeka though. Level 18 on the side. Let's carry a go. Flash binding. If they grab Pioshik, they guarantee the Drake. Pioshik with the flash back over the wall. He has Guardian Angel too. Shane, CC. Pioshik. Joder. He's just buying time. The Dragon's already up. T1. Se lo están haciendo. But are they gonna lose out on the Drake? The Dragon's still being burned. DRX. ¡Ay! Joder. Lo arrastró con la W. Oh, Jesus. Qué bueno es el Keria, cabrón. What the fuck? Ni se lo ha pensado, tú. Tío, va adentro. And steal away the dragon. So my goodness, it was at their fingertips. Keria just does not miss, does he? With the Es que lo ha pensado, está solo flanqueando el jungla. Si lo matamos con todo. To get a little bit of vision onto Pioshik. Then he just instantly Q flashes him the second he sees him. It gets better though, because as Pioshik also over the wall, watch this Everfrost lands the tip of it onto him as well to allow Gumayushi to get damage down. Jungler falls, T1 are in Sin sentido, sin sentido, sin sentido, sin sentido, sin sentido. Then Owner knows, I've got to get to Dragon. They're burning down Dragon, so we see Owner rushing. Lo ha acertado todo. Y ha tirado Flash Owner para robarlo. He ults backwards, flashes forward, and gets there in time. Ha ulteado para atrás y flasheado. Determined that soul, and Kingen gets pulled back across just to rub salt into the wound. They lose another member. They lose another Guardian Angel. T1 are relentless. Oh my goodness. Such a close one. Well fought here as well in the setup, and we see the reactions. Este game está siendo intenso, ¿eh? Se está yendo de un lado para otro. Es que está a punto. Es que es una build de letalidad la del Varus. A este punto, Faker de por sí. Cuidado. O sea, el Víctor, cuidado. Creo que puede ir, no sé. Se puede ir de un lado para otro la partida, ¿no? Pero depende de los objetivos. De pelea de objetivos. Es que están a punto de soul los dos, tú. T1 ha hecho una serie de peleas porque sabían que tenía que pelear o perdían. Y han conseguido sacar los objetivos y ahora está a medias, creo. Es que creo que T1 sabe cuándo pelear. Plan, es bueno en eso. Struggled in these last few fights, but they faced way worse heartbreak in their series against EDG. So Devs coming out of base, has the Serpent's Fang, 6-item lethality, poke Varus is ready. Summoners coming up for Keria. Gumayushi still doesn't have the flash, neither does Owner. He had to use it to get the dragon. Does T1 started up? They have pretty good vision to do so. Zeus has the TP. O sea, no está mal la lethality Varus, porque estás como potenciando un poco el piqueo de la Camille desde lejos. Pero eso sí que es verdad que te rebaja un poco la potencia de daño del resto, ¿no? Y se lo dejas a... Y se lo dejas al resto de miembros del equipo que son Meles y Alzheimer. Alzheimer debe llevar 2 ítems como mucho, 2, 3. 2,5, ¿no? Ok. Sí, mira, 2,5.
Really big problem for DRX right now. He scaled to the point of 4 items with a crown, with the Rabadons, and it just means that with this full build Victor, how do they get on top of him? They have to proc the crown initially, the ultimate comes out, Beryl instantly has to flash away, Kingen has a little bit Bueno, creo que eso no es problema. Está buscando Deft tirarle una de esta. La cosa es el... Sí, mira, está Deft intentando reiteradamente intentar bloquear la crown. 30 seconds on Dragon, T1. First to the river, Kingen in a position to look for a flank. Death needs to arrive, he's trying to clear out the midwave. Lux ult from Zeka, pokes out Owner, but Kingen trying to sandwich T1. Creo que era para quitarle a Faker, que es a quien más les interesa. Tiene Ángel con Mayusi. Esto va a ser chungo para DRX, creo. Whoever takes it, and we're done with these Ocean Drakes. T1, they're going to start it up. They've got the aggro. They're going to burn through it a little bit, but they're taking their time. Kingan's coming around from the side. Carrier trying to keep him away. Death with a piercing arrow. Baker goes in. Flashing vale. And the Dragon's been taken by Owner. Requiere está muerto. As Zeka and Beryl run for their lives. Zeka's going to be isolated. Zeka's going to be caught. Is Zeka going to be killed? Oh. To dodge the arrow. He may be able to use the Kingmaker to get away, but no, it's Zeka traded for Carrion a 1-for-1. Now a TP coming back into the mid lane. T1 with a solid advantage here. Death's gonna look for some poke, finds it on Owner. They're so good at using these timing windows. T1, they focus everybody on pushing DRX off of the Dragon, allowing Owner to get it. Pioshik is sticking around for the Baron transition here, but Carrion also sacrificed his life to get out of the fight. It's a 4v4 and they started up Baron. Baron's gonna burn fast. T1 got it at half HP. Beryl also at half HP. Pioshik and Death ready to fight. Chains of Corruption fly out. They're going to find 3 different targets. Faker is low. Faker is down. Zeus tries to fight. Owner into the back line. Going to pick one back up. Death gets Guardian Angel out of Gumayushi as Pioshik is ready to fight. Sword versus gun. And Owner has to run away. Death has one shot to kill the king, and he doesn't miss. Faker falls, Gumayushi and Zeus as well. Zeka's TPing in, and he has to TP as he spawns. Do they go towards... Ahí ha sido básicamente a base a quien ha jugado la teamfight mejor, aunque es un poco flip, ¿no? Lo tiene. ¡Ay! Lo tienen. Madre mía, qué partida esta, tú. Se ha ido de un lado para otro. Insane. Lo tiene. Qué partidote este, chaval. Holy shit. La última fight ha sido clave, ¿eh? Aunque T1 la ha jugado bien en general. La verdad es que el Game 2 ha sido bastante potente. El primero ha sido muy T1 oriented. El segundo ha sido bastante locurete. Vale. Varus again. Kalista. A mí no me gusta Kalista. No me gusta Kalista. Honestly. Me parece un poco el mismo estilo que el Lee Sin que estamos diciendo antes. Demasiado riesgo. Y tienes otros personajes que pueden hacer un poco lo mismo. Bueno, no, Kalista no. Pero es que en realidad puedes buscar ese early gaming en otro personaje que no sea la de carry. Entonces es como, bueno. No Zeus Yone, no Aatrox blind pick. DRX have found a different response, and this draft will look a lot different in terms of side lanes. Yeah, I mean, the pushing on the bottom lane has just been so critical. They Carmita. don't want to give it up. And now, Vale. the confidence of Zeka, this champion. Carmita es bueno contra Kalista, ¿no? Renata, ¿no? It's a big part of
Q slow para la Q karma slow para la Kalista y los escudos, y tiene un buen early game para denegar un poco eso. Ya está. Might look to pick Aatrox up on 4 here. A lot of powerful champions up and available. Camille, Fiora, Aatrox. We're looking at champions like Graves, Viego as well. Kindred is up for Pyosik as well if he wants to look for that angle. Well, with Aatrox banned away, when we talked about last game being another no tanks kind of matchup, you guys said how it was Aatrox that wills that into being because he creates a carry versus carry style. Hombre, tanto Yone como Aatrox banned. Entonces, a ver qué matchup de top lane vamos a tener. They need to be careful though, picking Ornn for T1 against Sylas, you just give them that engage onto your mobile carry. And they ban away the Kindred answer to the Graves, so it's up to DRX. Looks like Graves is wide open. That would need to have Zeus on something with CC though, because if they pick the Graves, then they've got no lockdown. Is Poppy a good champion here for T1? Ya solo por Kalista me gusta más de momento T1 como draft. Y bueno, ese Viego, un poco así, pero bueno. A ver. And they've done it before. T1 have been the team to play all damage, all range. It could fall on Zeus to be the melee, to be the front line with some CC. Gamplan, gente. Well, we do have the Sejuani banned away early on. That's one big tank. But we'll see which other they decide to lock. Bueno, Gragas es bueno. Gragas es bueno, en realidad. Y es más seguro que... Yeah, I think with Karma you need some frontline there. I wouldn't be surprised to see an Ornn come out here from King, and Aatrox is removed from the equation. Double tank matchup. I worry for T1 with this Graves again because you're playing full range, but if you can punish early, then it will give you profit in the mid. ¿Habéis oído eso? Ha habido uno que estaba gritando en el fondo en plan uno del público seguro. Se ha vuelto loco, Increased focus on the bottom lane, especially for DRX here, investing their picks in the Kalista. This Kalista has not fared well at Worlds. Have to play it aggressively, pairing it with the Renata from Barrel. I want esto da para vídeo, en YouTube. Reaccionando a las finales del mundial. Zeka mid lane matchup of the 26-year-old versus the young new hotness, and now it's looking at bottom lane here. Deft 26-year-old on the other side versus Gumayushi, 20-year-old hotness as well. Opposite sides, of course, from both respective veterans, like you highlighted there, Kobe. And bot lane will have to be a pivotal point of focus for both these teams. We saw Pyosik go towards mid earlier on. A ver qué tal. Kind of matchup in game. Here at level 1. Yeah, 5-man bot to get middle brush control. I expect to either sweep or put a ward down here to make sure that the Varus Cuidado. kind of cheese from the Kalista Renata, make sure that they can poke them out with things like the Mantra Q. They don't see anything yet, so Cuidado. jungle, but they know Para correr, chicos. in the river, so T1 are first to bot rush, which helps the bot lane matchup level 1. Yeah, of course. So much focus on this bottom lane in this draft. Mala visión ahí. The big tanky boys on the top side. Especially when you have Graves too, owner trying to get the early information. Defensive ward from DRX behind their red though. Trying to see if there was any attempt at getting that invade. Uy. Show themselves on the entrance. Owners being a bit careful. They should know that there's a ward. And Gumayushi's playing with Me he quedado a gusto, con la tostadita esta. Rico. Poke Varus come out. Normally see things like Comet and Hail of Blades in that instance. Hemos optado por algo un poco más saludable, ¿no? Hoy. Apetecía un poco de queso también, pero bueno, no he querido abrirlo. Y está mi madre cocinando también ahí. Unos panellets bien ricos. Vale, a ver. El top matchup es even. Ya hemos dicho antes que Graves debería poder quitear bien al Viego mientras no le pille a ciegas. El matchup de medio, bueno, creo que si las oriented, ¿no? Un poco, con algo de ventaja. Y abajo me gusta más T1 por lane. Kalista necesita sacar ventajas sí o sí, de algún tipo, que no sé si podrá
Porque no sé yo si bySkriK con ese Viego puede ayudarles mucho en ese sentido. Pero... Oh, no joder. Wait, what? Mejor para T1, ¿no? Sí. Bueno, ha sido Death First Blood. Supongo que es a medias. Lo digo porque la posición de la wave ahora ha rebotado bajo torre, ha perdido esos minions, a pesar de tener la First Blood. Y ahora tienen la ventaja T1 en cuanto a posición de wave. Bueno, no podían hacer mucho más. Lo han jugado bien, han hecho ver que no sabían que venía Viego y han hecho counter. Que la cosa es eso, que estaba pensando que no debería poder ayudar mucho. El Viego ha necesitado flash para sacar algo, ¿sabes? Y en principio 3 contra 3 creo que ganan T1. Grande Lucky. Supongo que le fastidia porque sabían que estaba y la idea era obvio no morir nadie, ¿no? The bottom side of the map. Owner actually hasn't done his red buff yet, so he's probably going to move his way down there. That should be first, but DRX facing a lot of vision disadvantage here. Pink ward, double ward in the river, including the crab, another pink ward. They need to clear all of that out. Vale, entonces, en realidad, T1 va cómodo. O sea, DRX tiene que sacar ventaja y presionar. Esa es la idea. Sobre todo es que Kalista necesita terminar la partida en 1 o 2 ítems, creo yo. Bueno, sí que es cierto que está Lorn para... Sí que es verdad que está Lorn para mejorar objetos y eso. Y eso es escalado. ¿Se va a colar? Ah. Building up a big minion wave to then either bring owner for a dive or force more losses from DRX. And this is just going to be series breaking, really, isn't it? This is DRX's response to the Varus. If this doesn't work, then it's going to really suck when they go back towards red side. If this does go to a game 5, they need to break the Varus first pick and show that they have an answer right now, struggling. DRX normally like to start up these early drakes. Owner knows it. Ya estoy viendo, están intentando buscar cosas abajo, ¿eh? Porque es donde pueden buscar cosas en realidad, pero... Es donde pueden buscar, pero no. Porque tiene la ventaja la botlane de T1. Contra matchup, creo yo. Zeka stealing away Faker's ulti, but they are both level 6, so it would be shuffle for shuffle if they decide to fight it. Yeah, that right there is why Owner invested so much time and the control ward money to protect his bottom lane, to allow this to continue. Giant CS lead ballooning because this cannot continue. Zeka trying to solve some of the problem himself as well, though, reaching level 6 onto the Silas with the flash play as well. That's the power of the mid push. Yes, you might Eso es lo que te digo. DRX tienen que sacar ventaja de algún punto ahora mismo. Es que además el Gragas contra su equipo, en realidad el Gragas es mejor que el GP, ¿no? Bueno, a ver, GP también hace su trabajo bien, pero tiene ese punto de disengage, el Gragas. Tienes el barril para eliminar la amenaza de la ulti del Lord, incluso. O para sacarte de encima a los melees, lo que sea. Es mejor la com de T1 de este game, en general.
kind of the payment there. A mi gusto, ¿eh? Bueno, opino yo. Bueno, para pushear la wave, ¿no? Lo que... ¡Uy! ¡Ojo! Eso es bueno, ¿eh? Con el Graves ya le he visto... Ya le he visto unos cuantos trades cleans. And remember, back in game 1, we got a 7-man fight at the Herald, but it resulted in the eyeball being unable to be picked up. Lo vuelvo a decir, los efectos de sonido, por lo menos de Q y de la espada de la skin esta del Viego, está guapa, ¿eh? So it's going to be a hard push for T1 towards bottom tower plates. Just give up this Rift Herald and see how much money you can get off the other side of the map. Meanwhile, Owner also counter jungle. ¿Qué opción hubiese sido mejor? Es que creo que para lo que querían hacer tenían que pillar una cosa que no fuese Viego. Aquí. No, va, limpias la wave con eso. The ulti from the Ornn used to clear out the wave as Owner's gonna get jumped on. Zeka's ready to go. Owner with the dash back over the wall. He'll stay fine, but DRX will hold. Vale, se lo han olvidado y ha rotado Zika también. Ya ha sido una buena rotación, no creo que pierda casi nada. Vale, han swapeado por justamente quieren sacar placas y tal. Es lo que decíamos de la ventaja. Y abajo no lo pueden sacar. Entonces, por eso ese swap coordinando con el heraldo. Lo cual es bueno. Vale, entiendo la jugada, es buen, está bien pensado. Y deberían sacar... No sacan la torreta entera, pero la dejan tocada. The turret's still standing. Zeus, however, is not, and Piyoshik will grab the kill. He was focusing so heavily on trying to deny the turret that he gives up his life, and DRX aren't done. Oh, but bottom side, it's Vale. T1 also trying to... Han intentado forzar, ¿no? Ya que arriba están en ello. It's not like these things are going to become squishier anytime soon. Piyoshik will grab the crowd as Owner makes his way into the top side river. Piyoshik should just be able to get over the wall. He has to use flash to do it though. Ya, no, a ver, es lo que le tocaba hacer, ¿eh? Porque se ha visto que estaba el tío en el pit. Tower, but no ultimate on Gumayushi. Mining to take a base soon, has a lot of gold in his inventory. Overall, slightly even, but T1 favored because of how long it took for DRX to set up. Will they get the tower? Oh, almost! They get it! And Kingan has to flash away as well. Definitely T1 favored then. Yeah, huge. La pelean hasta el final, ¿no? And there you see it. 4.600 de oro. Las dos bot lanes han pillado sus placas respectivas. Lo que pasa es que han cambiado como para mantener la ventaja. Pero... al fin y al cabo han como contrarrestado pillando sus propias placas en el otro lado del mapa. Lo cual... en términos de botlane los dejan a la par, ¿no? Pero... algo por delante frente a los otros miembros del equipo. Por lo cual está bien pensado por parte de DRX, supongo. Pero bueno, que la respuesta de T1 ha sido buena igual, ¿no? A la táctica. Porque justamente, pues, Karma... varios deberían ser capaces de pelearles, ¿no? Es una ventaja como... relativa, no total, si tiene sentido, ¿sabes? No sé si son las mejores palabras como para expresarlo, pero...
Hombre, este game se ha hecho Liandry, tú. Faker, ya era hora. Aunque bueno, bueno, iba a decir justamente en esta partida Crown no está tan mal. Bueno, pero sin contar la ulti de... sin contar la ulti de Lord, evidentemente. Que la proquea desde lejos fácil. Pero bueno, que es algo mejor. Un poquito algo mejor que la de antes, pero sigue siendo no la mejor. Bien. ¡Ay! Will not save Kingen. It is another 1-for-1. Barrel and Death ready to fight back. As Oda gets shunned up. There's the maul. There's the kill. There's the money in Death's pocket. Estáis, o sea, con esas peleas se están beneficiando la Calista. Porque hay. And he came back for revenge, didn't he, Piosik? It's a 3-for-2 overall in favor of DRX. Zeka lived for so long, so it took T1 so much time to get him down that the rest of DRX arrived. Great land of a skill shot here. Bueno, al fin y al cabo ha sido más como un pick. Zeka kites into the hostile takeover, looks like he's gonna live, and as Zeus comes down, he re-engages on Carry, and here with the barrel he's gonna live, but it's just Gumayushi's last auto attack that finds that kill, but by the time he falls... Ha sido un poco caos fiesta. Deberían evitarlo. Yo creo que simplemente matan a Faker y intentan sacarlo en otro lado, ¿no? Maybe es lo mejor. Esto ha sido... ha sido demasiado. Que aunque lo maten, se encuentra ahí en medio. No sé. Has to retreat a little. Hostile takeover, a really good disengage. But Kingen and Def still got to get the hell out of town. Piosik and Zeka, in the meantime, have taken the second Herald of the game. Yeah, that was an incredibly big cooldown here. The flash off Gragas, the Gragas flash engage used onto Def. They only got the cleanse. No kill secured for T1 there. And remember, DRX tiene ventaja ahora mismo un poco, ¿no? Si pueden presionar esa ventaja, pueden... Here comes the Ornhorn, finds the knockup. Zeka with a little bit of follow-up CC, but that Ya no se ha atrevido. Está muy a toque la torreta, pero no se ha atrevido. Supongo porque no sabía dónde estaba el resto del equipo. No tienen la visión para saberlo, si hay alguien detrás suyo. De Faker, me refiero. Yeah, so a little bit of small advantages now as DRX looking like Zeka pushing on top side. 2 hits, 1 hit even will finish that tower off, and then they still hold on to Rift Herald number 2 for their push. Ideally, they could try and get a setup here for mid to push down that mid tower and allow them much more control of Summoner's Rift. The Umbral Glaive on the Graves, obvious first item. They go for it every time. Owner working on that Gore Drinker there for the second to give him that ability to jump into this largely melee team and just be a threat. Meanwhile, on the other side, 2-0 and 2 for Piosik. Me estoy sentando como el orto. O sea, estoy como cómodo sentándome como una mierda, pero no debo. No debo porque luego te sientas mal. So that he's got even more than the supports. Yeah. Dragon spawning in 30 seconds. Pero es extrañamente adictivo sentarse mal, ¿sabes? Es como una especie de placer prohibido. Chunks owner out, but I think with Zeus being in the pit, they're just going to start it up as it spawns. And one big difference here with the AD carries, it's fully completed Rage Blade to just the Rage Knife on Death. Tiene el Heraldo, por lo que pueden buscar swapear algo.
Gumayushi trying to fire out some arrows. Remember, with a DPS build, the arrows aren't going to hit nearly as hard as we saw last game. T1 didn't start the dragon, so DRX could just push this mid wave in and look to try to herald to force an engage. He's ready to go. However, they aren't going to find what they're looking for. Kingen tries to get away now. Yeah. No. Es que, ¿qué haces con Kalista? Ahí. Aunque tenga la ventaja, ¿eh? ¿Qué haces? Supongo que eso. Vale. Pero ha sido más como un punish, ¿no? De fallo. Es que en realidad... Aunque vaya... Es que va 3-1. Y le cuesta pelear. Va 3-1 y le cuesta pelear. Es que ¿cómo peleas Kalista contra Zir, tío? Contra Zir Karma. O sea, ahora bien, pero ha sido por... De alguna manera han conseguido girarlo con alguna mini playada y tal. Pero le ha ido así de justo aún yendo por delante, se supone. Es yendo 3-1. ¿Sí? Pero no está cómoda para pegarse 100%. Epa. Yoshik flashed over the wall, he's all right. But no ulti, no flash on the jungler. T1 with control over the mid lane. Zeka steals the chain. Dios, vaya hostia. But it's still control over this neutral territory in the map here for T1. You can see pings coming out onto the Drake. They're going to move over to the Ya ha proqueado las marcas, ¿no? He visto de la ulti del Varus, el Silas, con la Q. Me ha parecido. No tiene flash. Vale, no pasa nada. Voy a decir yo, es un poco peligroso, ¿eh? Madre. No sé cómo decirte exactamente cómo va este game. Es que la ventaja la deberían tener de RX, pero es que por los champions no parece. Pero ahora sí. Ahora sí que ya... Bueno, pero es más por fallo, visión y cazada, ¿no? No es... No sé qué decirte. Supongo que 50-50 ahora mismo. Que debería estar más orientado a DRX, pero ya te digo, no está cómoda Kalista en este caso. Con champs como Varus incluso, ¿no? Porque es que le puedes punishear con la ulti o con la E slow y el anti-heal y todo. Incluso el Gragas a la que te acerques en exceso, que tampoco tienes el mejor rango del mundo. Te mete un body slam, una R. Es que Kalista necesita, creo yo, o sea, demasiados como factores, ¿no? Y uno de ellos es un poco ser como una Katarina, y es que vaya poco CC en el equipo enemigo. Que recordemos que los saltos son más pochos de Kalista si la slowean incluso. Entonces, cosas como Karma, Zir, ya de primeros le joden. ¿Qué se ha ido el audio? ¿Hola? What the fuck? Que me lo está haciendo a veces, ¿no? Que se está como pillando un poco.
but Owner jumps on him, knows he has no flash from the last time around. DRX keep trying to throw spells. Yo esta partida apostaría por T1. Yo esta partida, si tuviese que apostar ahora mismo por alguien, sería por T1. Exactly. Faker and Guma standing from afar, playing defensively here. And when you have that Karma move speed too from Keria supporting those long-range carries, they're able to keep safe until they don't. When you see a team like this DRX comp explode and win, it is all at once when they get that big engage and completely collapse the opponent team. All right, let's take another look at how it happened with Barrel's attempted surprise. So there was a blue orb that went over the wall a second ago as Barrel killed it. So Owner knew he was there and was looking for that play, despite there was a pink on the ward. Eso mola. To Barrel. We've seen it already around the first dragon, the second dragon, sorry. They keep forcing these engages. Kingen will be fine. Barrel's around. Piosik's taking a base. We'll see if Zeka tries to cross-map the tower. Yes. Tier 1 turret in time for this world. Owner and Faker will work together to take that down. They're going to build T1 back up to a very modest gold lead. But Zeka's about to get one back just as you said. And he has TP, so if T1 stay around for too long, once this tower dies, Zeka can TP in and they can look for the 5v5. Here he comes! All right, TP ready to go for DRX. Piosik's had to ult defensively. ¡Oh! Getting DRX away. They're getting juggled around a lot, but Faker's alone. No, muere. Pero la ulti ha sido preciosa. De hacer del Faker. Tengo que especificar de Faker porque como hay un roba ultis en la partida, pues es... 30 seconds on Faker. He has TP. Does DRX start Baron? Barrel has no flash, no ultimate. Zeka has the shuffle though. He has no flash. No flash, no ultimate, no bitches. They know he's there. They have No will to live. A ver, por favor, tío. O sea, ¿qué cojones, pavo? Te deje de pillar esta mierda, tío. Me han sacado a ver el del pit. Está fuera del... Vale, buena por parte de Chica. ¡Oh! ¡Ay! El Liandry, ha sido eso, ¿no? He stole the dragon. He steals the Baron. Owner smites are sick. DRX though, Kingen might be in trouble. Zeus looking for Maseka. Como le sabía. Nicely done from Keria and from Zeus. Lo tiene. Sí. Gonna give him another as DRX crumble around the smite steal. No lo pueden pillar, ¿no? Sin problema. Bueno, vale, never. Claro, no saben hacia dónde están yendo. ¿Os acordáis cuando Azir podía meter W a las torres? Oh. Flashing out of the Azir ulti, staying alive. But man, this game went from neck and neck. T1 stepping on DRX. There is no way to deal with it when Owner is this damn good. This steal from Owner could be one of the defining factors that makes him win his first World Championship. And it's similar to the one on Dragon. Zeka this time steals away Azir ult, he pushes him away, and he just flashes over the Azir wall, still gets in there. You always talk about syncing up the timing, picking a number with your Kalista. We smite and rend at whatever, 1500, 1800, but Owner gets in there, right in between, flashing over the Azir wall, actually insane stuff under high pressure. A lot of people talk about if T1 win here, it's Faker's fourth, but it's also the first and the beginning of such a strong legacy for players like Owner and Zeus. Keria and Gumayushi so young with such a long career ahead of them. This could be the first step in being so dominant and staple names in League of Legends like Faker. And I love that story so much because T1 trusted in their own amateur program, in their own youth programs, bringing up these players.
but DRX is ready to go. Kingen with the ulti. They're gonna look for Gumayushi, but they're gonna find Zeus. Half HP here on the Gragas. They fall back to the ruins of the tier 2. Vale. Tier 1, confident to hold their lines. DRX's engage fails. They will protect their tier 3 turret. Van a seguir. Barely, and another wave is on the way. Insisten, tú. Wave coming in. Summoners blown from Gumayushi, but no ultimates left. Zeka needs to take a Gragas ult or something along those lines if they want to fight this. Giving it up is not the end of the world either. Takes the Varus ult. Does he decide to throw it out, or does he hold on to it till the next couple waves come in on mid lane? Ya lo tiene. They find Zeus there with the chains. Puede que muera, pero dejarlo, ¿no? Creo yo. But they gotta be careful. You don't want to engage on the big man, and that means The big man. over to the side of T1 thanks to that Barret that Owner stole. Owner. Funny origin with his name as well. When he joined T1 and was brought up through the program, he had so much respect for the T1 organization. He wanted his name to be Oner, like T1. But everyone just started calling him an Owner instead, and that became his name. Full respect, full commitment to this organization, and really paying them back. Definitely owning this game as well, despite a couple of hiccups in the early to mid game, and Pyosik getting the better hand. That one smite just turns the entire tide of the way the jungle role has been playing out. A ver, ¿cómo tenemos esto? T1 está a punto de Soul. Oh, Pyosik, I don't think this is where you should be, buddy. Pero es de viento. Pyosik still trying to get away. Back by the Gragas ulti. And it should be nothing but the cleanup here. Baker gets Yo creo que está bastante sentenciado. 90% diría. Aunque antes diciendo 80-20, creo que le he cagado, ¿no? Juraría. Sí, tío. Bueno, también, a ver, pueden dar sorpresa con un engage bueno, clean, pero es más difícil de hacer que lo que necesita hacer T1. Pero lo pueden sacar. Yeah, with this composition, DRX have to choose their moment so wisely to go all in. They have to wait for Pyosik to revive, and then you find a flank with Zeka. He's got teleport right now, or an ultimate, and fully commit. Sí, tiene que ser algo así. Pero claro, hacer eso es bastante más complicado que lo que necesitan hacer T1. Eso. Not the case, and they have to pull out an amazing one now. They do, and it comes down to this dragon. Soul for T1, 25 seconds on the spawn. DRX didn't lose the top inhib, so they can find their way in. Double TP's up, but there's no wards in the bot side jungle. Rabadon's finished for Zeka. And Deft has evened up the items against Gumayushi. Only a stopwatch is the difference. DRX trying to find an angle into this river. Bot side looks like their best bet. No mid push for them. Need to be careful. Though Zeus here. La suda, See Deft trying to push out this. Se guarda el dash para afuera. No entiendo por qué hace esto. Espérate un segundo. No entiendo por qué hace esta mierda. ¿Cómo? Es tu anuncio Twitch, o sea, no me digas nada, de verdad. Trying to keep this mid push so they can threat an inhibitor. Yep, Baker done this before for T1. They're trying to pull them apart. Inhibitor down on the bottom side, and Baker shoving up mid. Well, we've got a 4v3 standoff here in mid right now. Owner gonna join up, Baker gonna join up. Everybody's here except Zeka. He just now hits level 16. Barrel is zoned away from the rest of the Si T1 gana, creo que es definitivo para cerrar la partida. Lo ha hecho bien. Lo ha robado, pero la idea es cómo acaba la fight. ¡Ay, no lo ha cagado! Lo ha hecho al revés. Lo ha hecho al revés. Si he hecho flash R instantáneo.
Y ha hecho R ulti para salirse, pero lo ha hecho al revés la ulti. Tiene R... ¿Quién tiene en R? Tiene Faker. ¡Oh! No way. Bueno, espérate, ¿eh? ¡Oh! ¡Oh! ¿Qué está pasando con los objetivos esta serie? ¿Qué está pasando en esta serie, tío? Lo tiene. Esa robada ha sido definitiva, ¿no? Pensaba que no porque lo habían jugado. ¡Oh! ¡Ay! Y la ulti Renata. Vale. Torre. Bien. Vale, Faker con TP. Está bien. Definitivo. Vaya final de partida, macho. Joder. Gracias a ellos ahí en plan ¡Let's go! Y luego cuando está el rey le hace respetuosamente, ¿sabes? Sin pasarse con el contacto físico con Faker. Bueno, supongo que a lo mejor no es mucho de contacto físico Faker. No me extrañaría. Parece el estilo. Esto está aquí, ¿no? Bien. Ya te digo, esto va a ser realmente tranquilito, ¿vale? Ya tenemos varios otra vez como first pick. Calista, evidentemente Calista. Again. Guryushi's Calista wants this tournament, and they struggled in Summer Split to play really heavy towards it and dominate the lane as much as maybe they would like. They lean more towards hyper carries of the swords, and they're gonna get the Sejuani. Calista Sejuani, ok. Esto de momento es muy early game, early domination. A ver, Lucky, esto es una repetición. Esto es una repetición. El torneo lo hicieron ayer. Te había comentado antes que... veíamos los 3 partidos, cenaba y terminamos con los 2 últimos. Porque sé que son 5 games. Bueno, intuyo que son 5 games. No tiene que ser 5 games. Entonces los últimos 2 los hacemos ahora, pero claro, me los puedo poner cuando quiera. Claro. Es una repetición, es un bot esto, ¿sabes? Aquí. Vale, a ver. T1 de momento es muy early game oriented. O sea, Juani decae a partir de los 2 ítems, ¿no? En principio. Depende de qué. Soraka. Uf. A ver, Soraka es débil contra Poke. No creo que aquí sea lo mejor Soraka, la verdad. Soraka es débil contra Poke. Es mejor contra Hard Engage estando por detrás y todo, ¿no? Bueno, o sea, ella en sí es débil contra Poke. Evidentemente si pokea a otra gente no pasa nada. Pero en plan, si te intentan como divear y tal, y haces en plan ulti y empiezas a curar, ese burst inicial del engage potente se ve como más denegado, ¿sabes? Que si es poke, porque al final ella se acaba desgastando. Y claro, para rebajar bastante
el costo de la transmisión de vida necesita estar revitalizada, que eso significa pegar la Q. Entonces contra cosas de rango de poke y tal, pues no tiene esa facilidad de tener la Q para tener el coste reducido, ¿no? Yone. Vale. Lo que pasa es que de momento la comp me parece una mierda, con todo el respeto. De T1. Es que... no lo sé. Es que tienes como engage tirado para adelante con una Soraka detrás que se supone que tiene que curar, pero no va a hacer nada en esas situaciones de engage. No te sé decir que... Fiora, vale. Ok. Let me a second. Vale. A ver qué tal sale esto. ¿Se oye bien por eso? Es que normalmente mi tono de voz, ya sabéis que es más alto y todo el rollo. O sea, tener el micro así más cerca y hablar más flojito, pero tal, es algo que no he probado. Y espero que se oiga pues decente, ¿no? Intentaré hacer el comentario y todo, pero será así, en este estilo. Vale, vamos a ir entrando. Vamos a ir entrando partida. For DRX, who have really good engage, they have good control and everything along those lines. T1 just have better skirmish and they want to look to flank and find these angles. It's been T1. A Def le encanta Varus, ¿eh? O sea, literalmente ha jugado todos los games Varus. El Maokai trae eso, ¿no? Vale, ahora, tema de matchups y tal, ¿no? Se supone que Fiora es counter matchup de Fiora, pero no parece el caso. No sé exactamente por qué. No sé si, pues, cómo se juega, por cómo es la itemización o algo, pero da la sensación de que como no es tan hard counter como debería parecer en un principio o como era antes. No te sabría decir por qué. Escala mejor, debería escalar mejor o impacta mejor el Maokai que la Sejuani. La Sejuani es buena con el engage y todo, pero más avanzada la partida tiene más impacto Maokai. Ay, Fiora tiene fantasmal pies veloces. Curioso. Curioso porque, bueno, tienes más sustain y ganas esas batallas de sustain. Bueno, las gana. Supongo. Es que no lo sé. Es que el tema del del eclipse. Yes. Vale. Se ha dado miedo.
Tiene TP para volver. Vale, que decíamos en medio. Bueno, Kali escala muy bien, pero bueno, es lo que hay. Es un melee champion. Entonces va a sufrir en al principio. Por lo menos hasta que tenga un mínimo de nivel 6. Nivel 6 y ítem. Pero bueno. Tiene el tema de energía, por lo que es mejor en el tema de ese recurso a medida de a lo largo del tiempo, ¿no? O sea, si aguanta lo suficiente, puede tener la ventaja, pero... Vale, y en tema botlane... Bueno, tienen la ventaja al principio, es en la Kalista, pero bueno, Varus, Renata deberían tener la ventaja luego. Renata no es el mejor pick, creo, contra su equipo. En plan, no hay como autoattackers muy hardcore, porque Fiora es más medio caster. Akali es, bueno, puro caster y Kalista, bueno, mete con los básicos, pero sobre todo con la E. Es medio caster también la Kalista, de manera que no es lo más... O sea, aunque peguen la ulti a Renata, será un poco más por control que por damage, ¿no? Voy a subirlo un poco, espérate. ¿Van a por esto? Iba a decir, la wave en principio se volvía para ellos, pero tiene pinta que están buscando el push. Esto es kill. Bueno, le va a gastar el tiempo por lo menos. Vale, lo que tiene que buscar cada equipo, supongo. La Fiora quiere pillar ítems. Con ítems acabas escalando por lo menos en peleas contra la Atrox 1 para 1, porque es como funciona. Dios. So close. I wonder if Deft had heal in that exchange and he could use it before the bailout. Either way, they don't get the reset. He dodges the Sejuani Q, which is pixel perfect, but they can't trade in the 2v3. They knew el Maokai supongo que le interesa escalar, pero quiere buscar un poco de ventaja en algún miembro de su equipo, si puede, o cuidar a gente de su equipo, ¿no? O sea, se ocuparía de que el Varus esté más o menos cómodo, que el Zancir esté cómodo y... Bueno, sí, de cuidar más o menos un poco a sus laners. Supongo que con eso el tema de los pimpollos ya funciona suficiente. Unos pimpollitos por aquí por ahí ya. Entonces el Mao debería buscar un escalado mientras que no se genere una ventaja por parte del equipo rival, porque la Fiora con ventaja puede ser un dolor en el culo para el Atrox y para todo el equipo en general con un split. Lo mismo con Akali, lo mismo con Kalista.
Yes, he's enchanted by the brush, but he can't catch up in time. So T1, they get what they came for and they get back out. Now Zeus ready to issue a fight onto Kingen here with a grand challenge. bySkriK showing up to try to help them. They're going to try to turn it around right back onto Owner. He's low, but carries the difference. However, DRX will outplay. Eso sí. Si necesitan lo de... Si necesitan jugarlo de cómodos y encima ganan peleas, es una ventaja para ellos. Es que no ganan, ¿no? Los 2 contra 2 en top lane. La T1 no gana los 2 contra 2 en top lane. A no ser que la Fiora tenga un ítem, creo yo. Cuando tenga el primer ítem, entonces ya cambia un poco la dinámica de ese 2 contra 2, pero de primeras... Y más si la Fiora no puede proquear. Aunque puede ser que haya sido por cómo se ha jugado, más que la dinámica de eso. Ay, no. A lo mejor ha sido demasiado early la ulti de... Puede que haya sido un tema mecánico de cómo lo ha jugado Zeus con Fiora, más que otra cosa. Maybe. Very surprised to see Zekon, not so much of a playmaker, but more of a skater, but DRX probably think that these games are going very long, so having that control mage is necessary. Es que, bueno, la comp de T1 está contra reloj, ¿no? Como hemos visto con algunas comps de antes. Al tener Sejuan y Kalista es lo que hay. Y más no teniendo la Kalista algún tipo de enabler, ¿no? Porque, bueno, Soraka le cura, pero no... O sea, no le permite jugar más adelante como lo haría una Lulu, por decir. Soy un poco pesado a veces con Lulu, pero es que Lulu me parece muy buena, la verdad. O sea, hay ciertos campeones que con una Lulu cambian. Kog'Maw, por ejemplo, es un ejemplo, ¿no? A eso es lo que me refiero en tipo de enablers, pero tendría que buscar qué personajes son de ese estilo. No sé, Serafín, Sona, alguna cosa de estas, ¿no? Que por cierto, esa skin de Azir la tengo yo. Mola un montón porque me recuerda un poco a Sauron, Señor de los Anillos. No sé si está inspirada en ello, ¿no? Pero... even playing to group stage, to quarters, to semis, it's always gotten heavier, the pressure. But now the weight of the world is on them. They're against T1, who are on match point, but they're still finding plays. bySkriK on this Maokai sitting at 2-0. Dragon is up, and T1 are grouping up to fight. The first Dragon, the first Herald in this game. Onward. Over to T1. DRX very dim. Up mid, ready to fight back. Immortal Shield Bow and Crown of the Shattered Queen are me supo un poco, bueno, me supo mal el no poder hacerlo de, bueno, hacer, o sea, lo que no me cogieran. Qué bueno, lol. Que no me cogieran el tema de lo de actor de voz del Shao, ¿no? Pero bueno, fue divertido de hacer. Zeka taking some damage. Faker trying to go in and find his way through the smoke. Now he's gonna run. He's trying to get out, but Twisted Advance will find him, and DRX will win across the rim. They're doing it! The perennial underdogs, DRX! They kill the Raptor on top side. Kingen takes it down. Then they get the sweep from Zeka into the ultimate from Deft, sniping the kill. 2 kills over to Deft as well. They don't have anything else to follow up with. They've got bot side vision. They got an extra 2 kills. They got the Dragon. T1 are the ones to pull the trigger. But look at the communication. 3 contra 4 contra 4, pero la ulti de Zeka ha sido muy buena. Más o menos estaba ahí, pero la ulti de Zeka ha hecho que como terminar
o poner en situación comprometida a dos miembros de T1 justo antes de que viniera la gente que quedaba, ¿no? Que era Faker y Owner. Está muy bien esa ulti, pero muy bien. O sea, ha sido muy justo, ha sido, está llegando todo el mundo y ha sido... los dejamos muy a toque como para matarlos y ya girar un poco la pelea a nuestro favor. Owner now up towards this top side. Herald spawning in 10 seconds. Pressure in bots from T1. Pressure in top as well. Kingen showing respect in case any play is to be made. It's on Piosik to find the objective. He's moving towards this top side river. Zeka is in hot pursuit and the bot lane of DRX is on the way up. Yeah, look at this. Sí, ahora mismo son las 12. 12 y 10. Pero bueno, como me queda relativamente poco, vamos a acabar esto antes de dormir. ¿Por qué te crees que estoy hablando en este tono de voz? Pero justamente por eso. O sea, no estoy hablando flojo porque sí, ¿sabes? Después por la hora que es. Bueno, creo que puedo. Si mantengo... Faker's going in. Smoke is ready. Zeka getting himself back. Owner's taken low. Ready to keep the fight going. Kingen charges forward, but now Zeus is looking for Piosik. Wait, DRX lo tiene. Wow, sí. Where's the follow-up? T1 trying to stay together. Hostile takeover. Están jodidos. Están jodidos. Vale. Executing. In a freaking 4v5, yo! They've got Yo, Mr. White. 4v5, yo, Mr. White. Me suena muy Jesse eso. Yo. DRX tiene el game, si lo mantienen. Es una Calista, una Sejuani por detrás. Es ánimo. Que va 3-0 tú, el árbol este del Averno, loco. DRX have been through the trenches this year and they have not heard a bell yet, so they're gonna keep fighting in this game 4. It's looking good. Big gold lead, 4,000 over to them, even in Dragons. Next Dragon up in 1 minute 20 seconds. They're gonna set up for it and try to build towards this soul. And the benefit of all of this is they have an Azir. Zeka's not even on a playmaker. He's on a scaling mage, so they have a very... Estoy mirando que... O sea, TRX ahora mantiene un poco como está. Se lo toma del chill. Ya estaría. Bueno, a ver, hay el tema de que hay una Kali y una Fiora, pero las peleas de RX, si son controladas las peleas, no me jodas. No, eso no me había fijado. La cosa es que con peleas controladas, DRX gana todo ahora. Y que es verdad que la Fiora, la que pille muchos ítems y la Kali pille muchos ítems, puede ser más... puede dar un poco de miedo, pero... es que Sejuani y Kalista se convierten en nada de aquí un rato. Se tendría que carrilear mucho los otros dos, pero ya te digo, las peleas controladas ahora mismo, tal como van, deberían ganarlo todo. El otro juego en estas horas sería perfecto para jugar un juego de horror en directo más con el miedo de desfiltes. No. Yo si juego un juego de miedo probablemente me asuste y grite, entonces
por la noche cuando la gente está durmiendo no lo voy a hacer. Ni de coña. Still 1-0-3 here on the Aatrox as Zeka retreats away from Faker here bottom side. Faker trying to chase after him here. Uses R1, finds the E, but now a TP is coming in. Now the ulti's coming over from Maokai. Now DRX have found Faker. The smoke will not save him. And DRX. A ver, entiendo por qué ha ido a buscarlo. Entiendo por qué han ido a buscarlo, porque T1 ahora necesita sacar cosas. Porque saben que el juego va en su contra a partir de ahora. Entonces todo lo que pueden encontrar es bien, pero... A ver, evidentemente lo que decís del Halloween está bien, ¿no? En plan... En cuanto a mood y tal, sí, pero... Goes over the blast cone, finds two, but it might not be Zeka who's in for a nasty surprise. Keria gets chased, Sejuani ulti on Zeka to get T1 away. You can see which of these two teams is feeling the pressure. And guess what? It's not the team that is facing match point right now. DRX controlling the map here, forcing some misplays from T1, some over-aggressive attempts to try and pull the game back because they know they're facing. Es que me da la sensación que el draft de T1 este game es un poco terrorista, ¿eh? Con todo el amor del mundo, que le tengo a T1, pero... ¿Qué tal, Encho? ¿Cómo estás, papi? ¿Estabas con stream y tú estás jugando? No, hemos empezado esta tarde a verlo. Hemos empezado esta tarde, esto es el Game 4. Es que empezaron ayer a la 1 y yo tenía sueño ya, me fui a la cama. Y dije, aprovecho y mañana lo veo en stream que podré verlo en directo. Porque si lo ves a la vez, no puedes ponerlo. No puedes poner ni vídeo ni audio porque te banean. Pero después sí, entonces it's fine. Sé quién ha ganado, por eso, porque me ha spoileado Riot. O sea, no pasa nada. O sea, tiene que haber otro game después de este. Es que me he despertado esta mañana, abro el Instagram y tal, y veo, felicidades a los ganadores. Y yo, ¿quién son los cabrones que me acaban de spoilear? Riot Games oficial. Ah, bueno, vale. Ok. Pero bueno, lo que me interesan son las partidas en sí y lo que pasa en las partidas. La verdad es que me está gustando. Cosas que estoy viendo. Hay otras cosas que no, pero... Esto probablemente lo sube... Vale, espera. Se escapa. ¡Ay, no! No se escapa. Vale. Madre mía, ha salido volando. La Q de... ¡Ay! La Q de Kingente. It's over. O sea, ya lo estaba comentando. T1 estaba contra reloj, no pueden sacar nada. Ya está Done, la partida esta. Vale, Encho, gracias. Probablemente esto lo suba todo luego al YouTube. En plan, podré reaccionar a los finales del LoL y tal. Porque estoy analizando bastante. Estoy analizando un poco el draft, estoy analizando las jugadas, lo que tienen que hacer. Entonces creo que puede estar guay, curioso. A ver, que es el análisis. Hay gente que dirá, es una mierda, eres platino, eres mierda. Pero creo que no me voy mucho de lo que hay, sinceramente. A lo mejor soy delusional, pero...
then gets the auto attack in, I believe, as he dashes out. Pyosik follows through across the wall to get the kill. Dios mío, tío. Qué justo. A numbers disadvantage around the river fight, so that's where T1 find their advantage. Kingan's trying his best to come around the wall and help out, and he starts cleaning up the fight for DRX. And look how much work Guma puts in. Además, la sesión de ahora de por la noche, o sea, la de la tarde era más y tono de voz típico, jaja, que grito mucho. Pero ahora, como ya es tarde, pues es como sesión LOL ASMR, comentarista finales de los Worlds. Qué pedazo. 5,400 damage from Kingan's Aatrox in that fight. This is a man who wants game 5. This is a man not willing to let this series end on 4. And this is a man leading the way for DRX. All completed as his third big item. DRX now with their El pimpollen, has total control over Summoner's Rift. Hostia. He'll look for it. He'll only find Owner. Quería rip. Ay, vale. Pero Flash más ulti de Sejuani para salvarlo. Que ahora el Baron debería ser free, ¿no? Zeus is pushing bot. Kingan doesn't want to TP down there. He wants to force Zeus to TP up. So I feel like DRX need to make a Baron call soon, and they're going to do it. They haven't pushed in mid-wave, but Zeus will have to TP in. Zeus no debería TPar, es que no pueden pelearlo. No pueden pelear. Bueno. Saben que hay gente por ahí, así que van a ir todos juntitos, ¿no? Les acaban de gastar. Es que están jugando con ellos ya. Desde punto. Ha dicho, hoy empezamos el varón. Les tiran los 2 TPs, se van y ahora lo vuelven a empezar. Es que se las duda todo. Es que está bien hecho aparte. Cosas como... Y ahora tienen ellos la ventaja de TP también. Es que no... Kingan wants to stop him this time. Baron at 3K. Owner goes berserk. He's locked down. The Baron for DR. Asegurado. He tirado la ulti. Sí que ha tirado la ulti de Azir por si acaso había un dash para adentro. Pero está todo bien. Es que no puede. Tier 3 towers. Maybe they'll look for the tier 2 top if they want to play 4-1, but the Dragon Soul is what they'll look for. They're playing Fiora, Akali, Kalista against Mountain Soul. Y la Sejuani se ha buldeado cadena. ¿Y contra quién lo ha puesto las cadenas? ¿Contra el Aatrox o qué? Porque creo que es el más problemático, pero no sé qué decirte, loco. No creo que el Anacema haya sido ahí lo mejor a buildearte, pero bueno, tampoco debe tener el dinero como mucho más. A lo mejor ha querido como acelerar con un ítem, ¿no? Pero... Hostia, no. Aatrox puede hacer como de Baron Lane casi, con lo hinchado que va. Que es squishy porque tiene los ítems que lleva de damage, pero que se tira la ulti y se cura media vida un básico de pasiva. Dolor. Es que no le... El puto tronco, El fantasmal para intentar algo. Tienen que buscarlo, pero... Sí, lo han reventado. Pepe Love Kalista. Kalista, Pepe Love. Que Kalista por detrás, esta mierda, por favor. Es horrible.
Es casi como jugar un real por detrás. Pongan Silver Scripts, por favor. Goat versus the alpaca. Deft really does have one bullet in the chamber to kill the king now. One game to do it. T1 will have blue side. They'll select the stronger side that's 100% win rate this game. So not only do they have to win, but they have to win. Vamos a por el último game. Lo dejo de hacer inútil porque ya hasta ahora. Analysts is to find ways in which we believe teams will have the advantage to be able to come out ahead. I cannot use that analysis to determine the outcome of this game because I have something about the trophy and I believe that Zeka is about to have the best game. For the push in face of this lock span. Ojo. Carmita. Carmita. Vale. The first pick. Interesante. Bueno, puede ser flex. Puede jugar top incluso. Top, medio, support. Un poco flex pick. Así es. Está Caitlyn open. Let's see what he goes really deep for on the other side. I do think T1, like you're talking about, with the Varus, high priority there. And then do they want to take Estaba Caitlyn open, así que me busco por eso. go into the next two bans because DRX will protection ban. Entiendo que pensaban que no se iba a pillar Caitlyn por la karma, pero bueno. Victor directo, vale. Incredibly pivotal in their almost winning game 2. Did so much damage, but it was Deft who shut him down. Zeus lost too. When he picked the Aatrox to Kingan's Camille, really strong Camille from Kingan that time around, so they're not too scared of it either, and they're going to let it drop through as well. There's the Varus. So what's DRX? Varus también. They're going to pick away the Aatrox and then ban away two top laners. It worked last game. Aatrox Kingan. Vale. Absurd. So Barrel's definitely got something up his sleeve, and he's keeping T1 guessing. Something is planned. Remember, Barrel is the only player outside of the T1/SKT banner to ever make World Finals back to back to back. The man's creative, the man is effective, the man's impressive, and I can't wait to see that pick. El buen Beryl, con su Heimerdinger, su por cabezón, paseándose por la grieta. What does Barrel have? Can we snipe it? They don't even want to try and snipe him. Then they go with the Sejuani instead. Sejuani ban coming out. Maybe they're going to ban something like Viego or Graves as well. I think Pyosik looks really comfortable in the Maokai, and against these immobile carries, it could work again. There's the Lisi ban targeting out Owner. Lisi. Jesus. Big ban phase. What has Barrel got for us? What has Zeus got for us in the top side into this Aatrox? Does he really want to run back the Fiora? Owner's going to have to dig deep for a jungler. Kindred is up. If Pyosik wants to play, Van al John, por parte de RX para lo del Aatrox. It is very tough to pull off. It'll be banned away anyway. The final ban of the draft for T1 is that pocket pick, that comfort for Pyosik. We need to see jungler and we need to see support. Me hubiese gustado ver Kindred alguna de estas partidas, la verdad. Be the final pick of the draft for maximum surprise factor. Def smiling. Is it Bard? Is he going to go for the Bard in game 5? Yes! I love this guy's confidence. Barrel does it. Mira cómo sonríe Local Def. Vaya máquina. Vaya máquina. Vaya máquina. O sea,
estaba sonriendo. Le debe haber dicho, dejadme jugar Bart. Confiante en mí o algo así, ¿sabes? Y he dicho, y debería estar sonriendo en plan, let's fucking go, ¿sabes? Vámonos. We saw the Fiora fall short just last game. Is he willing to run that back? What will he take into this matchup? Zeus has been such a powerful player, such a standout factor, such a game winner. Summer throughout this year. Pulling the Gwen back out here. Let's see about the jungle pathing as Interesting. Those plus the support timings heavily influence that scaling. Me pregunto con qué llevará a Gwen. Gwen podría llevarlo con Pepe Ignite o Phantasmal Ignite, aunque no. Madre mía, está interesante esto. Hostia, buenas comms, Spices, me gustan. Estas comms me gustan más. A ver, como antes. Creo... El de top lane no tengo claro. Creo que Aatrox debería tener un poco la ventaja, ¿no? Karim... Es que Karim es bueno, Karim es bueno. Contra Viego... Bueno, ahí, ¿no? Pero sobre todo early mid game puede tener más impacto. El EK. El Víctor Azir, bueno, es un farming matchup, chill, no sé qué. Puro skill. Y botlane está curiosa. Botlane está curiosa. Es más... O sea, aquí no importan tanto los matchups. Supongo que el que importa un poco más es el matchup de top lane. Pero... A ver, veremos. Mid lane es un poco puro farming matchup, tranquilito. Y el Viego supongo... O sea, ¿quién interesa que vaya por delante en cada equipo? DRX tiene bastante rango. Tengo bastante rango. Bueno, con ese Víctor... Tienen algo más de rango DRX que T1. Es que no lo veo tan claro. ¿Quién querría más la ventaja aquí? El Viego. Viego necesitaría tener ítems. Puede reventar a base de eso. Pero si bueno, si la... Bueno, Gwen... The patience pays off. He waits, he goes for the safe route just over the wolves. T1 immediately on spawn. Carrier can push him off these though. So Piosik's gonna lose his bot side jungle. Try to keep the Q stacks there and move towards Raptors, clear up. What can DRX do with this? Gumayushi, they're gonna try and zone him away from the lane, trying to deny him some creeps. That means you're gonna lose out though because Owner got level 2 off blue buff, so now you're pushing the lane away. Jungle coming down to help out Guma and Carry to get right back to lane. Yeah, Guma will follow all the creeps, get the experience, might lose a couple in terms of gold, so DRX get the wave in. Bueno, han obligado a que vaya al otro lado del mapa, pero... It's really smart getting the early level 1 invade on this Hecarim. Very vulnerable champion to getting invaded upon. See if Piosik can salvage some of this. Supongo que eso, que Viego le interesa aquí, tener los ítems. Y Karim controlaría ese mapa un poco más hacia early mid game para dejar escalar tranquilamente a su Azir por lane. Es importante el Bard porque puede
puede crear plays alrededor del mapa y puede crear esas oportunidades para ventajas. O sea, el Bard en realidad aquí como que permite que gente de su equipo pueda pegarse o cazar gente. Porque una ulti de Bard, un stun, no sé qué, con el Ekarim y todo, pueden venir cositas. Vision right now either. He can smite this grab and go for it. Yeah, he could, but I think T1's bot lane are very cautious. TP on Varus, of course, into the Caitlyn. And this really stinks. Claro, lo tienen en mentes. Y como han visto el crap, saben que está por ahí. ¡Hostia! Flash. Oh. Eso está bien. Eso está bien. Tiene la ventaja de lo que decía, ¿no? La kill para el viejo encima. Pero no veo tan pautado los... No veo tan pautados las wincons como en las partidas anteriores. Escalan similar, llevan más o menos similar. Es un poco cómo se juegan las comps. Por ejemplo, tienen más capacidad de cazada de RX. Tienen un poco más de siege, tienen las cazadas. Pero en jungla serían mejores. O sea, serían mejores en cazadas en campo abierto. En jungla, entre el Varus y el Viego, debería ser mejor. Bueno, y el Víctor incluso, ¿no? Debería ser mejor T1. Ya veremos cómo se maneja el juego y qué buscan. Hostia, tiene una capa ahí con la skin esta de Rey Viego. Bueno. De momento... Tiene a ver el detrás. Vale, ¿Y saldremos al paro del país otra vez? Vale, no hay problema. Voy. Que vaya muy bien, cuídate. Yo no voy a tardar mucho, es la última partida. Solo bolo. He puesto la wave bien para le queda friseada. ¿Tiene TP? No tiene TP. La WEN. Vale. Vale, le va a arreglar la wave. Top lane difference here for King and back-to-back this Aatrox pick again. And this relieves so much pressure on DRX. Mid lane's been struggling, a lot of ganks towards there and focus from Owner. Death and Beryl have been on a split map against the Karma support with Bard under their tower, but top lane is now winning. Herald is spawning in a minute. King and has the early serrated Durkins can start pressuring this lane. Zeus even had the counter pick here. Gets level 6 here, Zeus, and I think he tries to find the all-in, but King gets a small trade off. They reset, and then on the re-engage, King kills him. Exactly. Goes for the minions, levels up, uses all of the needle work there. He knows Zeus has nothing left. The ghost was already used here, so Kingan right on in, hits the Q3. Infernal Chain means he's dead. Debería guardarse... Jefe. Debería guardarse la E para... Es que esas es para adelante son mal, ¿no?
Deberían. Porque entonces dice, vale, tengo unos cuantos segundos, voy a tirarle todo y no se esquiva mi Q3. Y la W, bueno, le da resistencias, ¿no? Pero con la ulti y tal. A no ser que la Gwen lleva cosas que aguante bastante, ¿no? O sea, a lo mejor sí tiene... A lo mejor podría ganar si tuviese el primer ítem, ¿no? Si tuviese el crea grietas. Maybe. ¿No pueden ganar esto? ¿Vuelve a tener la ulti Kingen? La madre que los parió. No, espérate. Vale. La ha pillado casi. Off. La ha pillado ahora y empiezan directamente el este. Ah, bueno, vale. Ha pasado suficiente porque Zeus también tiene su ulti. Ahí salió chic. Ahí bySkriK lo ha hecho bien. No sé si estoy pronunciándolo bien, pero... O sea, ha sido como dive. Han dicho, vamos a matar a este pavo. Le he tirado la ulti fuera y se han quedado como sin objetivo que estaban focuseando. Entonces se han encontrado un poco como... Es porque... Con Gwen ahora mismo y con el Viego stuneamos a uno y vamos a pegarle a este. Y lo matamos y reset de Viego y lo que sea, pero ahí se lo ha marcado. Barrel getting away from Faker here as he retreats into the top side river. Faker will chase him as long as he can, but Barrel is already gone. Let's take another look at the rip. Mira, vamos a... Aquí han dicho como, ojo, no sé qué. Esto está súper bien. En el momento que se ha flasheado Faker para adentro y tal, ha sido como inmediato ya casi. Ahora han dicho uno ya está bien y los empuja afuera para no arriesgarse, ¿no? Porque lo podría haber tirado para el otro lado la ulti, ¿sabes? En plan típico insec, así en plan hacer un Shuri My Shuffle. No. And I think where he goes with that level 6 you're talking about is straight at Faker. That is a no flash victor now after the last play. So Bard ultimate is prime. Sí, eso es verdad, lo que acabo de decir. El flash de Faker debería ser punishable. Hasta luego. Molaría que Leica no se hiciese camp tank, pero puede ser que se lo haga. Aunque en este caso supongo que no es horrible. Supongo que está bien. Es que es el peor ítem de tanque. Pero supongo que en este caso en concreto, con la de daño que tiene su equipo y siendo Gumayusi una de carry móvil y tal. Supongo que si quiere optar el Ekarim por un Chemtank aquí no está mal del todo, está bien. He's not going to get the angle just yet. bySkriK looking for it. There's your engage. Knocks him back out of the gravity well. Knocks him into the shuffle. Knocks him to his doom. Pero no tiene ulti, ¿no? Ah, pero no le hace falta.
Pues Zeus. Demasiado, ¿no? Pues sí. Pues sí. Qué grande. Ulti fuera. Hostias. No se me ha esquivado. Vale. Joder. Pues me imagino esto ayer por la noche, loco. Madre mía. Ahí está la gente con el ojete cerrado. Exactly, Zeka starts it out. He doesn't want to fully commit at the beginning, waiting for the Hecarim here to get just close enough. Ults Faker back into the wall. They know he has no flash, so he can't disengage. But Owner's not going to let them get away with that one. Nails the stun onto Zeka, then picks up his body. Esto mola mucho, está muy bonito. Pero hay más shuffle aquí. Owner has targeted Zeka twice now with that Spectral Maw, and twice now he has found his mark. T1 are fighting back. Y luego ha sido la E del Karim en el Raptor para ultear para afuera. Perfecto, o sea, precioso, aparte. Así es como juegas, Vigo, como manejas, Vigo. Sabiendo jugar otros campeones así de bien, ¿no? O sea, ha sido más control perfecto de la pasiva, eso que otra cosa, ¿sí? Zeus also now without the W. Gwen is not immune. Pioshik with a devastating charge, bringing him right back into the range. Tiene ulti. Tiene ulti. Ahora la tiene. Ahora la tiene. Le han faltado 5 segundos. 2, bueno, incluso menos. And now bottom side, it's Gumyushi and Keria trying to push up as they know their top side has just taken another hit. Gumyushi and Keria, without having to deal with turret plates anymore, should be able to find the first turret of the game right Intercambian here. aquí. Yes, they will. It's Gumyushi getting the credit. They've been so powerful. Aunque supongo que si fricea puede farmear muy cómodamente ahí, ¿no? Pero creo que no lo va a hacer. Prefiero a Deft. Podría farmear y dejárselo tan ricamente allí, pero supongo que prefiero. A ver, te diría que estaría bien fricearlo porque no hay dragón. Bueno, falta 1 minuto y medio, pero podrían acabar de pusharlo cuando queda... No, supongo que lo quieren preparar ya. O presionar medio. Y quieren hacer una rotación hacia abajo ahora. Bueno, pero... ¿Quieren buscar esto también? Vale. Ahí sí. Ah, van a forzarlo. Van a forzarlo. Supongo que el heraldo tiene valor aquí, porque tal como funcionan estos equipos, las ventajas aquí son bien... Medio. Uf. Sería media, ¿no? This could be the decider of the championship. Kingen off the side, Pioshik getting chunked down. T1 get the Herald. Dragons coming up pretty quickly here in 16 seconds. DRX gonna Es que me ha parecido demasiado exagerado la batalla por esto, ¿no? El fantasmal fuera para hacer Zeus también aparte. Ahora no tienen ni ulti de Atrox, ni de Bart, ni de Varus, ni de Victor. Intercambian el primer dragón. Bueno, del primer dragón de montaña, ¿no? Porque tienen uno cada uno. Dragón de montaña por... ¿Doble torre? No creo que doble torre.
Backing up his top laner, Zeus goes forwards. Zeus trying to look for Kingen here, but Zeus losing a lot of HP. Still has the big shot of needlework, throws it out now. Kingen's gonna keep chasing him off, ace in the hole, only hits owner, no big deal. Ace in the hole. Will get the one turret there in the top side, but a defense on the tier 2 from DRX. Small gold lead for T1, but DRX have that second. Este está siendo el game más interesante de todos, ¿no? Vamos, yo sé que es el game 5. Can negate a lot of damage in these team fights. Zeka's gonna pick up the blue buff. All tower is still up for T1 though. DRX yet to crack one open. T1 have found 2. Guma has been so good with this Varus, with these snipes. I want to see what he can accomplish this game because the slow Como vuelva a robar con Varus, ¿sabes? We'll see if that Yo means no puedo, hitting the snipe, hitting the critical kill. Pyosik though, making use of his move speed on Hecarim has been very lithe. DRX's comp is very good at punishing no flash targets. Bard ultimate, the shuffle. Here Sí. it is. Oh, but he misses. Gumayushi steps forward and now he has to Dios, qué cojones. T1 will lose that critical summoner spell on their AD carry, but Faker's now the target. Devastating charge, onslaught of shadows, but not enough damage. Zeka has to get away as owner's ready to follow up. Pyosik is too far forward, and Faker takes it. Está muerto también. Owner's got the charge to Oh chase no. Zeka. He's gonna look for it. Barrels Uf, qué buena ulti. Vale. him away on a magical journey. It's owner Grande serie. to the rescue. Este último game. Es que además son más spice. Creo que son los mejores drafts. Es el mejor draft de los 5 games este. Y el más interesante aparte con picks como Bard, ¿no? Bard y Eka. Ever since the start of the game, Owner's been trying his best to get Faker ahead. He is marginally in levels. Look at this again. Faker no flash lands the fear onto Faker, but Zeka can't do a lot. Está muy bien aquí Zika, mira, fíjate. Uf. El dodge ese, tú. Lo estaba guardando porque podría haber tirado. Tenía la ulti, podría haber hecho como ulti, ¿sabes? Para tirar al Faker. Just have to think about the next play. This is your last game. It's all decided here. TP coming in from Faker. T1 want to pressure down this mid tower. DRX not a lot of wave clear to respond. Barrel's getting locked down, but he gets away. No pasa nada, está bien. Han gastado una ulti. Bueno, ulti de varios para él. Yo lo siento, yo lo siento, pero es que lo del Zika es una sacada de polla. Yo ya lo vi, no sé en qué game fue, cuartos o algo así, y dije, este tío cuidado, o sea, este tío cuidado, o sea, le sabe. Y es que todos los games que estoy viendo suyos... Lo he dicho hace 2 minutos o 3. Como robe algo más con el Varus, me cago en la puta. Joder, macho. Ay, qué fallo. Yo digo, vaya, sí con el Varus está clean, ¿eh? Pero lo que comentaba antes, que Zika, o sea, yo ya lo vi y dije, este tío le sabe. Y todos los games, todos, le he visto performear increíble. Y es uno de los mejores laners que he visto, creo. En plan, en lane... O sea, lo que es jugar en lane... Juega muy bien. Y siempre... Y por ejemplo, ¿cuál ha sido antes? Una que iba con Silas contra Cyr y él iba más de 10 minions por minuto en un melee matchup. En un melee matchup contra Cyr.
¿Sabes? Que es así un poco bully y tal. Y joder, macho. Como ellos es increíble, como ellos es brutal. Le chupamos el... Claro, aprovechan ese balón. Lo cual está bien. Keria y como Yusuf. Yo para mí Zika es uno de los mejores. Y Kingen se está sacando el apoyo también, ¿eh? O sea, lo siento. O sea, siempre saca ventaja. Siempre saca ventaja. Siempre saca ventaja Kingen. Ah, de T1, sí, de T1. T1 querías muy bueno. A Faker lo he visto un poco a medias. O sea, es Faker, pero no lo he visto full power. Sí, yo diría que la botlane de T1 es la que está performeando mejor, sí. Y de DRX Kingen juega muy bien. bySkriK es bien. Está bien Zika, o sea, me parece impresionante. Zika, o sea, lo que vi hacer en cuartos, creo que era en cuartos, a Zika con Silas, cuando parecía que habían perdido la partida, y empezó a hacer con sus Silas el baile este que hace así, con las cadenitas, hace así. Espera, que me saco el pene y te carrileo las peleas. Tranquilo, estamos perdiendo, no pasa nada. O sea, activo el modo Silas y te gano. Tú tranquilo, no pasa nada. Yo sí que lo he visto muy bien. O sea, y bueno, Beryl juega bien, pero es un poco borracho, no nos vamos a engañar. O sea, Beryl es un poco el típico amigo con el que juegas, que es bueno que flipas, pero es un poco trolete. ¿Sabes? Dice, espérate, que voy a probar este, bueno, si no, happens, ¿sabes? It's fine. Sí, sí, sí. O sea, es que por ejemplo en la partida esta que iba con el Heimer, con ese cabezón así, que se mueve así, a través del mapa, que parece que vaya troleando, simplemente de existir. Qué bueno están. Que parece que va así, caminando, con su cabezón moviéndose. Que parece que está trolling. Face chequeando con Heimerdinger los sitios y le reventaban la cara o le gastaban el flash y dice, bueno, no pasa nada, gente. It's fine, ¿sabes? Todo el tío está viendo de la puta cabeza. Es que se la ha sudado todo. A lo mejor esa es su ventaja, ¿no? Es el típico enfrentamiento de anime de... sé leer la mente de mi contrincante, ¿no? Y tu contrincante es Beryl, y Beryl, como está chilling y no piensa, pues no le sirve el poder de predecir la mente del otro porque no está pensando. Es lo mismo. Aproximadamente. Ese es Beryl. And we're going to keep our eyes on Faker. With this Lichbane build here, you can pump out a lot of damage if you can stay in a dangerous range. Mira lo de la Kaylin que estoy viendo ahora. Kaylin lleva ahora mismo el Gale Force. Y cañón de fuego rápido. Es que considero que ese tipo de build en solo Q no funciona tan bien. O sea, ellos se lo builden así porque les va bien. Porque son partidas controladas, pero en lo que es el descontrol de solo Q, a mí me parece que es eso de segundo ítem, es que a veces te da la sensación de que no haces nada, que no puedes hacer nada, porque necesitas más el daño. Eso es como más de control de zona de segundo ítem.
Y aquí ellos lo pueden hacer porque van todos bien farmeados, van con sus ideas y tal, y a la Kelly le interesa tener ese rango para abusar un poco, aunque meta poco, entre comillas, pero porque se encarga también en parte su Azir de 258 minions minuto 27 a meter damage, ¿sabes? En el tiempo que él termina... vale. Él termina en buldearse el filo infinito, pero... es como un más save. Pero lo que viene es el caos de solo Q. Yo de segundo haría directamente el... recuerdos de Lord Dominic o incluso otra cosa, no sé, pero algo que proporcione damage. Te diría el filo infinito, pero no creo que de segunda sea buena. Incluso Collector, pero supongo que el Dominic segundo es lo que haría yo. Naked. Ahora tenemos Drake de montaña. Es que los de montaña con el equipo que lleva T1 son muy buenos. Lo tiene listo, ¿eh? Saben que no está Le Karim. Vale. No, es que no puedo con... o sea, no puedo con este tío. Para mí. Buena. Buena. Bueno. Vale. 2x2, pero con el dragón. Bueno, es 2x2, pero con dragón. O sea que le sale bien. Pero lo de King and bueno. Bueno, ha sido también gran en parte la trampa de Death, ¿eh? Y la ulti esa de Barta está muy bien. Look at that owner blasting them, picking up the Aatrox body from the Fed Kingen as well, and zapping down the last kill. Gold pretty close still with the extra dragon here leading up to Soul Point. Deben estar en ese contexto, final de mundial, Game 5, último game, todo nada. Debe ser estresante, no extraña que esa sea su reacción. ¿Sabes? When he gets that item, he's going to do so much damage, and he's so very close. T1 wants to play. The side laners aren't even pushing sides anymore. It looks like they're grouping up. Zeus is going towards top now, but Kingen is hovering around. Al fin y al cabo, me está gustando esta partida porque, ya te digo, está menos marcado lo que viene a ser lo que tiene que hacer cada equipo, y se basa un poco más en ciertos campeones y cómo lo juegan, ¿sabes? No cómo funcionan, sino cómo lo juegan. Porque, por ejemplo, antes está diciendo Kalista, Sejuani y decaen tal, contrarreloj, tienen que hacer, ya está. Aquí más o menos están a la par, pero es más como la ulti de... si le pega la ulti del Bard, la ulti del Zika o la ulti del Ekarim, ¿sabes? O no sé qué, o el control de zona con las trampas. No es más como... no está tan limitado a eso, y eso está bien. Lo hace más interesante para mí. O por ejemplo, por parte de T1 es... si le pega... si controlan bien la zona, pega stun de Viego. Consiguen presionar, matar a uno y Viego empieza con los resets, ¿sabes? Que Viego... lo que se basa al fin y al cabo son esos resets, ¿no? El Chan de por sí está bien, pero los resets es lo que le da el puntillo.
as they dance again. Guma has no flash. He dodged away from the Bard ultimate this time, but DRX still. Pues ahí están controlando bien. DRX está controlando muy bien con el tema de la zona. Lo van a asegurar. T1 aprovecha para pushear medio y tener control de ward de varón, pero que van a limpiar ahora porque tiene una ventaja numérica, evidentemente. Pero él tiene flank con EK. Tienen portal y todo. Tiene ulti. Bar no tiene ulti. Es que lo de las ultis del Zeka, ¿qué? ¿Eh? O sea, las ultis del Zeka, ¿qué? Madre que lo parió, tío. O sea, creo que es la primera vez ver un Azir donde absolutamente todas las ultis son significativas para el resultado de las peleas. Tanto como para empujar para tu propio equipo como para empujarlos hacia afuera. Es que todas las putas peleas, ¿eh? You mentioned the Azir sweep. He hits Faker with it, dies before the body hits the ground. We need to go back to live. The ult comes out. Vaya hostia la pegó. Looks like DRX have based. They're on this dragon, but T1 are going to threaten a Baron rush. So DRX Las ultis de mis Kayleys no meten eso, ¿eh? Aunque mis Kayleys no llevan 321 minions, minuto 34. Eso es verdad. Uno gana tiempo. Han pillado Drake. Es montaña. Es montaña soul. Es un swap. Tienen ulti de Bard. Tienen ulti de Bard. Pueden ganar tiempo. Pueden ganar tiempo. No. Vale, se lo toman a calma. Vale. Iba a decir a lo mejor ulti de Bard en el pit. Con un poco del control del Azir, los asustan y tal. Pero bueno, supongo que han dicho, tenemos la sol de montaña, vamos a asegurar la próxima pelea y ya está. No pasa nada. Además, Azir limpia bien ya. Bueno, está Víctor también, ¿eh? Pero... Varus veo captado por letalidad. Uy. This is the game 5 we were promised. This is the perfect ending to this series. Both La verdad es que sí. are just battling. Es pedazo de Game 5 para terminar. It's not been a fantastic game for him falling behind early on. But now that he's fed, now that it's late game, things are going to be a little scary. Faker at half HP, Ace in the hole doing a good job chunking him out. And DRX, they've dropped. Pero quieren buscar algo en concreto ahora mismo. Y que es verdad que pokean, pero... Pero es que en realidad no te sabría decir. Si no supiera el resultado, no te sabría decir quién gana aquí. O sea, puede ser cualquier cosa. O sea, es una jugada. Es una única jugada. Una única pelea puede determinar la victoria. Eso es lo más estresante. That will meld through T1, so they want to push their advantage while they have this Baron buff. Only 1 minute left on it. And remember, the only real catch or engage on T1 is the ulti from Gumayushi. He was the hero with the arrow back at the Baron, but now T1 are trying to use what's left of this 45 seconds of Baron buff. Look at these wards behind T1. They need to be really careful if they overstep. Kingen can TP behind them.
Ulti fuera incluso. Uf, no. Guma nailed him with the chains of corruption, and Pioshik falls. 40 more seconds on his death timer now, and look at this, the brush play from Kingen. Can he pull it back? No, madre que parió. In 15 seconds, bot lane inhibitors open. Zeus might be caught here, Kingen. Zeus does not have an ulti. They used it for the pick. Now he's going to try to run from Kingen, who keeps the chase going. Q2 finds him. Q3's not going to get nothing more than a chicken. DRX still trying to hold on. Deft backing away. Supuso que Kingen quería asegurar a alguien que estuviese solo. Y ese era Zeus. Aunque podría haber ido por Faker, maybe, pero era más riesgo, ¿no? Porque tenía a los dos más cerca. Es que me lo estoy viendo. Va a ser una pelea en concreto y a tomar por culo. So much riding on this next team fight. Instantly picking up as many stopwatches as you can. Guardian Angel over here. Zhonya's has been there for Faker. Están buscando la última pelea casi, ¿eh? Probablemente puede ser que sea en 2 minutos con el Baron. Es posible que estén preparando para ese Baron. 2 minutos. Bueno, está el Elder también, pero el Elder es más difícil de bajar. El Elder es más difícil de bajar. A no ser que vaya a ser en plan una especie de intercambio de objetivo y tal, pero... Si pelean Baron y matan, entonces el Elder sí que se asegura. Y entonces eso sí que sería casi game. O probablemente game, ¿no? Pero... Pues estoy nervioso y todo. They still have a small gold lead, but at 39 minutes into the game, it's not that big of a deal. Bloodthirster for Deft. A little bit extra survivability, sustainability here in the fights. 4 ítems scaling. 2 ítems scaling no está tan fuerte, ¿eh? Pero 4 sí. Guma's on the front line. Ace in the hole is only going to hit the shield. The last time T1 went to a Game 5 in a World Championship was against Damwon, and it came down to an Elder Dragon fight. Here we are, a year later in the finals. Same story. Uy, that's the Faker. Oh my god. Juego de pies, ¿eh? Owner blows up the blast cone though. Kingen finding his way around. This Aatrox, a pest in the T1 side. They're going through mid though. Yeah, they're going through mid here. T1, DRX are pinging this top wave. There's a threat imminent. Kingen's on the flank. Kingen's looking for it. He has been the X factor. Six on the retreat. Barrel stays alive somehow. Redemption's coming down. It's going to heal him up. T1 moved in. Kingen was not able to respond there with the flank. He'll steal the enemy red buff for the upcoming fight. T1 chunking out the health bars. Decide to go for the Elder. Y el flanqueo, ¿eh? TP coming back in for DRX. Zeus and Owner here in the pit. Zeus goes over the wall, but Kingen's ready to find him. Q1, Q2 finds his place back inside the pit. Drake gonna slightly reset. Gonna come down to a smite fight. Kingen ult is off. Beryl has the ultimate back up. No carries on the flashes. Look at the trap line. Look at the Caitlyn. He's trying to zone away. Owner going in. Owner is down. The Drake secured. T1. Double TP. What is happening? Claro, con Elder. Con Elder. Con Elder. Con Elder. Holy shit. Dios, qué justo, qué justo, qué justo, qué justo, qué justo, qué justo. Llegan a pillar T1. El Elder lo ganan instantáneo eso. En ese punto. ¿Es el final? DRX will march forward.
Vale, es para limpiar la wave. Es lo más justo. Es lo más justo que he visto en mi puta vida. Es lo más justo. O sea, de final de World creo que he visto. Ha sido la fight de Elder, ¿eh? Por cualquier cosa llega a pillar T1 el Elder, el doble o incluso que no hubiesen pillado el Elder, ¿sabes? Que hubiesen hecho el TP y DRX no hubiese no hubiese... Joder, tío. Dios, la acaba de destrozar, joder. Oh, me duele. Fuck. Hostia, y lo del quería llorando con Deft me va a doler. Joder, tío. Oh, qué dolor. Espérate que lloro yo. Joder. Ex compañeros de equipo, tío. Es que lo he visto antes en la presentación del vídeo. Que le decía quería, en plan, juega conmigo y te llevaré y ganaremos el mundial juntos, ¿no? Y al final han acabado en equipos diferentes y uno tiene que perder. Duro, ¿eh? Duro, muy duro. Muy duro. Me alegro mucho por Def, la verdad, pero a ver, siempre le he tenido cariño a T1 y a Faker sobre todo. Entonces, siempre que pierde T1 es un poco dolor para mí, en cierto aspecto. Al fin y al cabo, Faker es el jugador que más me ha inspirado. Pero me alegro por la victoria de DRX y la verdad está más que merecido. Más que merecido, la verdad. Pero de verdad, sí. Sin, por ejemplo, o sea, llegan a tirar el doble TP y DRX no tiene el Elder. Es posible que hubiese ganado T1, ¿eh? La diferencia ha sido el Elder, porque al Atrox lo mataban. Al Atrox lo mataban, pero le ha matado a uno porque ha entrado en rango de... Ha entrado en rango de Elder... Ejecución de Elder. Esto ha sido impresionante. No. Quiero ver la entrevista. Deft van a entrevistar a Deft, eso está clarísimo. El tío del gorro diciendo, tío.
introduce you to 3 people that would like to congratulate DRX on their victory. Nicolas Laurent, CEO of Riot Games, John Needham, President of Esports, and Naz Alata, Global Head of League of Legends Esports. To an unforgettable Worlds run. Tonight truly goes down in League of Legends history. And to commemorate your achievement, we are honored to present you with the Summoners Cup and the 2022 World Championship rings. On behalf of League of Legends Esports, on behalf of Riot Games, congratulations DRX on your historic. Def no se lo creo. Es que está llorando ahí, tío. Joder, la madre que me parió. Ay. Hay una fangirl por ahí. Thank you so much for helping congratulate our champions. I'm so happy I get to talk to them. Thank you, Ji-sun, for helping me. I don't even know where to begin, but I'm going to give everyone a chance to enjoy this moment. But maybe I want to start with Kinging, because what an unbelievable Game 5, and I'd love to know what was said before getting into that Game 5 and how you look back on your own performance in helping DRX getting the World Championship. 우선 가장 먼저 킹긴 선수에게 여쭤보고 싶습니다. 5세트도 정말 극적인 한 판이었는데요. 5세트에 임하면서 어떤 주문을 되뇌이며 어떤 부분에 준비하면서 마음을 추스렸는지, 그리고 킹긴 선수의 이번 시리즈 활약을 어떻게 평가하시는지, 어떻게 DRX를 우승까지 이끌었다고 생각하시나요? 일단 마인드 같은 경우에는 저희가 항상 되새기는 게 뭔가 하면 좀 영광스러운 이런 자리라든지 아니면 저희가 좀 궁극적으로 이제 이기고 지기고가 중요한 게 아니라 재밌게 하자를 마지막 세트까지 그렇게 얘기하면서 했던 것 같고, 사실 제가 정규 시즌 때는 굉장히 좀 제 스스로도 만족하지 못하고 좀 불만족스러운 경기를 많이 했다고 생각을 해요. 근데 결국 제가 마지막에 있는 거 보니까 제가 이때 동안 걸어왔던 길들이 결국 제가 이 자리에 있게 하기 위해서 그렇게 힘들고 했던 것 같아요. 되게 영광스러운 자리를 제가 하게 돼서 너무 기분 좋은 것 같습니다. So we always have this mindset in our mind, regardless of the, size of the stage we're going on, it's a glorious stage. So I just wanted to make sure that we are having fun, we are enjoying the moment. It doesn't have to be winning or losing. We wanted to just enjoy playing this game. And looking back I was underperforming. I was not happy with how I performed, but now I'm the last man standing. I got to realize ha habido un momento que me ha tocado un poco. It was worth it, and it made who I am right now. Porque, bueno, me han explicado el lore de Keria y Deft, y, o sea, ver a Keria derrumbarse literal y luego abrazarse ellos dos me ha dolido. Me ha dolido un poco. Y bueno, vas a ver cuando le hagan la entrevista al Deft. O sea, es que ya lo veo llorando y voy a llorar yo también. Soy muy empático yo. 이번 토너먼트를 통해서 계속해서 새로운 기록을 세우고 새로운 기록을 para. 이렇게 월드 챔피언이 되셨습니다. 마침내 월드 챔피언이 되신 소감 부탁드립니다. Espérate que me arrebango, que me está dando calor eso. 나이도 먹어서 이제 울면 안 되는데 자꾸 울어가지고 죄송하고. 사실 이 자리에서 뛰는 거랑 이제 이기고 나서 이 자리에 서는 것까지 사실
저희가 데뷔한 이후로 하루도 빠짐없이 상상만 했던 일인데 그게 현실이 돼서 너무 좋은 것 같고 또 사실 이 자리에 서면은 언젠간 말하고 싶었던 말이 있는데 이제 제가 세상에서 제일 잘한다고 이 자리에 섰을 때 말하고 싶었는데 이 자리에 서고 나니까 그냥 제가 잘하는 게 중요한 게 아니고 그냥 저를 포함한 저희 팀이 제일 잘하는 게 제일 중요한 것 같아요. 그래서 No, pero me está... Espérate. 분들이랑 감독 코치님 또 프론트 분들까지 그냥 다들 너무 감사드립니다. 그리고 네 팬분들도 너무 감사드립니다. No, espérate. Ahora nos toca a nosotros entenderlo. First off, apologies to everyone because I am too old to cry like this, but I'm really overwhelmed right now. And ever since my debut, every single night I've been dreaming about myself winning World Championship, going to the finals, winning the very last match, but it was only a dream, but now I made it, so I'm so happy right now. And at the same time, there was one thing that I wanted to say once I get up the stage after winning the World's finals, which was, I'm the best player in the world. But today, I got to realize myself being the best player doesn't matter. It's about our team being the best team in the world, and today we were the best team. And I want to say thank you to all the players, all the coaching staff, everyone worked for DRX, and also obviously all the fans out there. Thank you. People clap. Let's go. Well, everyone played their heart out today, and not in the least Zeka. Zeka, what an unbelievable year and what an unbelievable rise to the top. El Zeka no tiene ni te pasa, tío. Along the way in the past, but you proved them all wrong today. How does it feel to become a world champion? 제카 선수 또 올 한 해 정말 눈부신 성력을 보여줬고 또 정말 엄청난 퍼포먼스를 이번 월드에서 보내주셨는데요. 이렇게 많은 분들이 과거에 제카 선수를 의심했지만 이번 자리에서 우승을 통해서 그들이 모두 틀렸다는 걸 증명하셨습니다. 소감이 어떠신가요? 기분이고 사실 저도 울고 싶었는데 옆에서 혁경이 너무 시원하게 울어줘서 저 대신 잘 울어줘서 Yo este tío me lo apunto. 팀원들 너무 고맙고 Este tío me lo apunto. 올 수 있는 것도 말도 안 되는데 He's a fucking menace, man. 것 같아요. This year was crazy. It's impossible to describe how I'm feeling right now. I almost felt like I was crying, but at the same time, Def was crying so much. So thank you, Def, for taking my spare of crying. And I want to say thank you to all my teammates for working so hard, and thank you, everyone. Okay. And Pioshik, Es un perro. Vaya máquina. Es como el comic relief, ¿sabes? About keeping your focus and keeping your confidence in order to bring it home. 이제 표식 선수 사실은 이번 경기를 전부 다 놓고 봤을 때 초반에는 표식 선수에게 굉장히 어려운 흐름도 나왔던 것 같은데요. 어떻게 이렇게 계속 집중력을 유지하면서 마지막까지 좋은 경기력을 보여주고 자신감을 유지해서 이런 대역전이 나올 수 있었다고 생각하시나요? 사실 오늘 경기는 이제 며칠 전 Ahora lo que queda es que saquen unas skins re guapardas de DRX para poder conmemorar este mundial. 분들이 다 저한테 많은 정보를 알려주고 너무 잘 가르쳐줘서 되게 이럴 땐 어떻게 하고 어떻게 할지 이제 롤드컵 와서 되게 잘 보였던 것 같습니다. I want to say the result we have today is not about how the Scream won like last week's. It's more about every games we played throughout the year, every lessons that my coaching staff taught me and how I should perform at Worlds, how I have to cope with all the difficulties, and it worked out. It definitely did. And then Beryl, a bard in Game 5, which was unbelievable. Tell me why the choice for the bard in that all-important game. 베리 선수 가장 먼저 5세트에 등장한 바드에 대해서 여쭤보고 싶습니다. 가장 중요한 순간에 바드 픽한 이유가 무엇인가요? 일단 할 수 있는 픽이 여러 가지 있었는데 그 중에서도 그냥 라인전이 힘들더라도 오늘 경기에서
역반을 좀 많이 가는 것 같아서 조합을 그냥 최대한 맞춰주려고 선택했던 것 같아요. So I had plenty of options, and then I was like, as long as my pick can go through lane, because I realized today's series we're going to the late game, so I was like, I would rather round out the comp for my teammates. Yes, a visionary. And Beryl, you went to the World Championship final 3 times in a row, and you've won it 2 out of those 3 times. You are the best support in the world. What do you think makes you so good and has made you so good these last 3 years? 베릴 선수는 지난 3년간 계속해서 월드 결승에 진출하셨고요. 그중 2번은 우승을 하셨습니다. 이렇게 베릴 선수가 지난 3년간 서포터로서 셋째 포수로서 놀라운 활약을 보여줄 수 있는 비결이 뭐라고 생각하시나요? 일단 솔직히 오늘 한정에서는 상대팀 캐리어 선수도 되게 잘했다고 생각하는데 저희 팀이 좀 더 ese soy yo. El chopper ese, tú el meme. Ay. ¿Cuál de las dos? La chica. Maybe you know what's coming. When you won your quarterfinal, you did a little victory ceremony, and I saw you did it again actually in Atlanta. Do you feel comfortable doing it again? 선수 어떤 게 Hostia, esto. 이미 좀 예상하신 것 같은데 Sí, perdón. 멋진 세레머니를 보여주셨고요. 아틀란타에서도 멋진 Es que estoy disperso ya. 이 자리에 다시 한번 우승 세레머니 부탁드려도 될까요? Le quita ya el micro. Le quita ya el micro para que lo haga ya. Mira, toma. Adelante. Vaya máquina. Ay, Dios mío. I'm not sure again what it was, but I'm sure we'll find out. Es un jefe. 어떤 세레머니였나요? 헤카림이 이기고 망자의 갑옷까지 얻고 이동 속도 600까지 올라가는 그런 모습이었어요. It's myself as a Hecarim with the movement speed boost with the E skill, also the active items, and hitting 600 movement speed. Nice. No One of puedo, my tío. favorite parts of Worlds, I gotta say. I have a couple of more questions for you, Deft. Es un Hecarim, está clarísimo. Es como hacer el LOL del. What has been your motivation? Claro, él hace, tú adivinas. Many other players would have given up and would have not kept fighting. 그리고 데프트 선수에게 다시 한번 여쭤보고 싶은데요. 지난 약 10년이 가까운 이런 커리어 중에서 어떻게 계속 스스로 동기부여가 될 수 있었는지, 사실은 대부분의 선수였다면 정말 포기하고 주저앉을 수 있었을 텐데 데프트 선수가 이렇게 계속 동기부여를 할 수 있었던 원동력이 무엇이었나요? 우선 제가 제일 잘할 수 있는 게 롤이고, 여기서 마저 제가 최고의 성적을 못 거두고 그만두게 되면은 그냥 앞으로 살면서 무슨 일을 하든 실패할 거라고 생각해서 너무 포기하고 싶었는데 포기할 수가 없었던 것 같아요. So I knew that my best talent is League of Legends, and if I cannot be the best player in the world after playing League, I was telling to myself I will not find any success in my life, and I didn't want to give up. Joder. We are very happy for that. Deft, would you like to take this moment to talk to all the fans, not just here supporting you around the world and especially back home in Korea? 마지막으로 이제 여기 있는 많은 팬분들뿐만 아니라 또 한국에 계신 팬분들께 한마디 부탁드립니다. Grande, Deft. Queremos. 사실 10년이라는 시간이 이제 저뿐만 아니라 팬분들까지도 다들 엄청나게 긴 시간이었을 거라고 생각하는데, 그 시간 동안 정말 제가 힘들 때 쓰러지지 않도록 항상 버텨주셔서 이렇게 이 자리까지 올 수 있었던 것 같고, 네, 다들 오랜 친구 같아서 네, 정말 감사합니다. It's been 10 years for me, and it has been a long time for my fans as well. And they were there always when I was having a hard time. They were there for me. It feels like my fans are my good old friends. Estoy en I want to stand-by. say thank you.
while the Summoners Cup has a new home for next year, there's still one more honor left to award this evening. Experts from every MVP, region ¿no? around the world have weighed in, Espérate. and now it is time to meet the 2022 OnePlus Finals MVP. ¿Física? O Kingen, creo que Kingen. Puede que Kingen. No sé, voy a decir Kingen. La verdad es que creo que ha performeado muy bien. Míralo. Ah, no, una jugada de cada uno, vale. Aunque Beryl a lo mejor una opción con ese Bart lucha. Es que mira eso. Esto fue una locura. O sea, de verdad te digo, si llega a estar en esto en España, por cualquier cosa, bueno, luego lo digo, luego lo digo. Te lo he dicho, te lo he dicho, te lo he dicho, te lo he dicho. No baneo Silas. Bueno, hay champs que consideran que de por sí solos no son el problema, ¿sabes? O sea, por ejemplo, consideran que Aatrox de por sí tiene respuestas y no es tan prioritario como banear algo como Maokai o algo así. Que a lo mejor están perdiendo contra esas cosas, pero consideran que no es lo suficientemente importante o prioritario como para banearlo. Básicamente es eso. I kind of saw it coming because whenever I have this game 4 and 5, I become a duelist, you know. I go all in or go home, you know. I always look for fights. I become a beast, and then I was able to get performance. Unbelievable. He was a beast indeed. Kingen, when you look at kind of the whole year and the struggles that DRX has had, but also the fact that you never let up and you always kept achieving your goals even though people counted you out. How do you look back on the journey you have traveled this entire year? 그러면 킹겐 선수 올 한 해 여정 어떻게 돌아보시는지 궁금합니다. 사실은 많은 분들이 또 의심을 하기도 했고 많은 분들이 응원을 보내주지 않은 순간도 있었는데 올 한 해 여정을 놓고 보면 어떤 감상이 드시나요? 제가 정규 시즌 때부터 지금 이 자리에 있기까지 제가 사실 좀 생긴 거랑은 다르게 되게 뭔가를 추진하는 거에 대해서 굉장히 고민도 많이 하고 뭔가 많이 망설이는 성격 때문에 뭔가 보시는 분들도 좀 많이 답답한 장면이라든지 좀 아쉬운 장면이 많이 나왔던 것 같은데 좀 이제 월즈로 오게 되면서 이제 감독님이 항상 하시던 말이 이 승부의 세계에서는 망설이는 사람이 지게 된다고. Cuando acaben esto lo dejamos ya. 그렇다고 이제 막 생각 없이 하는 건 아닌데 이제 망설이는 사람이 진다. Supongo que habrá más cosas porque queda aún 그게 제 플레이에 많이 영향을 más de media hora. 그래서 오늘 과감한 플레이도 좀 Con esto es suficiente. 이런 자리까지 만들어진 거라고 생각합니다. Por respeto, Domestic league, I'm pretty sure that I was underperforming because que hable el mister. unlike how I look, I actually hesitate a lot, you know. I know a lot of fans were also frustrated because I was not giving a go for the aggressive plays, but heading into this Worlds, our coach Song, he always told me the one who hesitates is the one that loses, and that has become a motto for my play. That has impacted my play the most, and
I always kept that in mind, and today I was able to pull off the aggressive moves. Okay. Grande. Awesome to also credit the coaching staff, which are always so important in these Lo victories. dejaremos aquí. All this time and Make one. Go make it happen on your own. We're getting a And good if we don't get And even story for me, right? Que levanten la copa, no simplemente por respeto. One more last time at now. World champions DRX, a team that no one believed possible. ¿Ya lo han levantado? It has been to watch. Es que ha hecho en medio segundo, ¿eh? And there you have it. El jungla está ahí, ¿no? Deft will not be denied his world championship. It went the distance. They were pushed in every possible. Comes to a near. so much for taking this interview, and I'd love to know just generally your thoughts about today and what maybe did not go exactly as planned. 오늘 전반적인 생각이랑 어떤 부분에서 있었는지에 대해서 여쭤볼게요. 저희가 아무래도 일주일 동안 이전처럼 연습 경기를 하면서 시간을 보내기가 어려웠기 때문에 좀 컨디션 관리나 기본기 쪽에서 많이 좋은 결과를 보여주려고 노력했고, 오늘은 좀 여러모로 잘된 부분도 있었지만 좀 부족한 부분이 있어서 패배했다고 생각합니다. So since a week ago, I feel like our practice didn't really go as planned, and there are a lot of challenges that we faced. And I feel like today's match, honestly, there are parts that went well, but a lot of parts that we lacked in. So I think that's what brought this to this result. Okay. It might not feel like it now, but it is still incredibly impressive for you to make it back to this final. What lies in the future? 이제 결과는 좀 아쉽지만 이 결승전까지 올라왔다는 거에 대해서 정말 대단한 것 같아요. 그래서 이제 앞으로 나아가면서 어떤 미래의 계획이 있으신가요? 또 다시 준승을 했다는 거는 굉장히 아쉬운 일이지만 이번 경기로 인해서 많은 점들을 배웠고 다음에 제가 더 성장할 수 있는 기회가 될 것 같습니다. 그리고 여기 와주신 팬분들도 굉장히 많이 열심히 응원을 해주셔가지고 다음에도 꼭 와보고 싶습니다. It is a shame that we finished as runner-ups, but there are a lot of things that we learned through this entire tournament. So I hope that we can get back on our feet and do even better in the future. And I would like to also say thank you so much for our fans for cheering for us. They were all so loud and we could hear their energy. They definitely were. We are looking forward to the future as well. 감사합니다. Hombre, T1 siempre va a ser querido, creo yo. Por lo menos mientras Faker esté en T1, la gente estará con T1. O eso creo yo. O sea, al fin y al cabo, Faker es un símbolo, ¿sabes? Entonces, hay gente, yo incluido, que apoyan por este hombre, ¿no? Es que hay gente que decía que a lo mejor se retiraba, ¿no? Pero se queda el día que Faker se retire, yo no sé qué hago. Yo cuando Faker se retire no sé. Esto no sabéis, pero hace tiempo, hace bastantes años, yo en cierto momento llegué a imprimirme una foto de Faker para ponérmela al lado del ordenador para que me diese fuerza para jugar. Para que me diese energía positiva. O sea, cogí y imprimí una foto de Faker para ponérmela, loco. Este año se le acababa el contrato. No sabía yo eso. Es que, o sea,
Es que es faker. O sea, solo tienes que decir su nombre. Y ya sabes, ya le sabes. El día que se retire le tendré que hacer algún tipo de acto de tributo, ¿no? Alguna muestra de respeto para padre. Lo que iba a decir antes, que antes estábamos hablando un poco de una Akali en su nombre. Akali, ¿sabes? Bueno, esto no lo sabes porque me conociste después de... Que por cierto, hoy he estado cogiendo y guardando ciertos bots para poder subir en YouTube. Quería subir modo historia del Genshin y justamente el último vídeo que me caducaba ahora, que es el primero que descargo hoy, es el vídeo donde estaba jugando misión del Genshin y era justamente el primer stream que nos conocimos, porque era yo estaba jugando en modo historia del Genshin y tal, y me cayó la raid de Seria y bueno, eran los primeros mensajes que tal. Ha sido bonito, sí. Está bien. Ha sido como joder. Entonces hoy he dicho, voy a descargar todo. El vídeo que iba a caducar antes era justamente el de primera interacción nuestra, ¿eh? La verdad, está guapo. Pues eso es lo que estaba diciendo. Que antes estábamos hablando de que si habíais ido a algún evento de LOL y tal. Yo he ido 3 eventos de LOL. A una final de Split, un All Stars y a una semifinal de Worlds. 2 en Madrid y 1 en Barcelona. Y la verdad es que la energía que hay es impresionante. Y la gente, o sea, te lo dicen, que la energía... O sea, los jugadores te lo dicen, que la energía que hay aquí es abrumadora incluso. Es en plan, estamos zumbados. O sea, es coro, cántico y grito y aplauso, ¿sabes? Que dicen que es una locura. O sea, no sé quién lo dijo, pero recuerdo que dijeron que nos oían, o sea, nos oyeron de tal manera a través de los cascos mientras jugaban, que era como, bueno, o sea, insane, ¿vale? Y estaba pensando yo que, en plan, llega a ser la final de los Worlds por aquí, en zona España latina o algo así. Pero bueno, pondré España porque es el sitio que me conozco y sé el ambiente exactamente que tenemos aquí. En el momento en que Deft estaba llorando y tal, ya te digo aquí que nos ponemos a gritar el nombre de Deft como unos posesos en medio de la entrevista, en plan, Deft, 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 Deft. A tope, seguro. Es que recuerdo cuándo fue. Fue la vez esa que Ocelote le pidió a Ibai que fuese a G2. Fue como el principio de eso. Y recuerdo el Ibai estando allí, o sea, antes de que fuese streamer, ¿vale? Fue justo antes de que lo dejara, ¿vale? O sea, esa propuesta en público fue como la premisa antes de su carrera de streamer. Sí, literal. Sí. Él quería. O sea, lo de la vitoreada que le pegamos al Ibai en Madrid, un sinsentido. O sea, es que recuerdo estar en, bueno, eran un sitio así que estaba bastante empinado, ¿no? De manera que, o sea, era como estrecho y era un poco, como daba un poco de yuyu, pero era perfecto porque no tenías como nadie delante y iba a poder ver perfectamente. Y una vez sentado no había problema. Y al estar allí el Ibai y tal, y nosotros, Ibai,
que estaba como hablando y tal con el micro, y lo típico de callas mientras la gente está gritando y toreando, como, vale, me espero un momento y luego hablo. Y nosotros seguíamos. Y pues se le escapaba la sonrisa. O sea, no, se le escapaba la sonrisa porque era tan exagerado. Era impresionante. Lo recuerdo con mucho cariño, la verdad. O sea, he tenido suerte de poder haber ido a estas cosas, en plan aprovechar la oportunidad de ir a estos torneos cuando han sido en España. Ojalá ir un día. Ya nos veremos ahí. Cuando haya el próximo y tal, una llamada, quedadita de los Skrikers y no pasa nada. Quedadita de los Skrikers de los Enjoyers para ver en directo partidas de competitivo. It's fine.